Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al Blog Post Carrera. Hoy toca hablar del Gran Premio de Gran Bretaña, el 10º Gran Premio de esta temporada 2023 de Fórmula 1. Ya nos vamos acercando al Ecuador, el próximo fin de semana con Hungría habremos completado ya el 50% del campeonato. Y por ahora vamos bien, más o menos, porque el Gran Premio de Gran Bretaña podemos decir por lo menos eso, que ha estado bien. Ya son 3 grandes premios consecutivos desde el Gran Premio de Canadá que podemos decir... Bien, no ha estado mal, no ha estado mal. A lo mejor en otros campeonatos estos grandes premios serían migajas y a lo mejor nos estamos conformando con esas migajas. Pero viendo cómo ha empezado la temporada, pues por lo menos estoy contento con lo que hemos visto en Canadá, con lo que hemos visto en Austria y este pasado fin de semana con lo que hemos visto en Gran Bretaña. En Silverstone, un circuito que me encanta y que por lo menos... A mi parecer, yo es que estoy un poco confuso porque es el primer fin de semana que a lo mejor difiere un poco más de vuestra opinión. Porque tampoco le puse una gran nota a este gran premio, pero yo me entretuve más de lo que he leído por ahí, de la reacción que tuvieron algunos aficionados a este gran premio. Porque yo puedo entender la frustración, ¿no?, de enchufar la tele. Porque yo puedo entender la frustración de encender la tele otro fin de semana, motivarte con lo que has visto en clasificación, que una vez más hemos tenido una clasificación espectacular, así con condiciones de pista húmeda que se va secando y que la pista está un poco juguetona, otro sábado más espectacular de Fórmula 1, y el domingo pues yo entiendo que pueda frustrar pues ver siempre ganar al mismo, ¿no? Ver a Max Verstappen en lo alto, sin oposición, en la vuelta 5 o 6 ya estaba líder del Gran Premio y a partir de ahí no le volvieron a chistar. Entonces yo entiendo, ¿no?, la frustración de volver a encender la tele y escuchar una y otra vez el himno de los Países Bajos, el himno de Austria. Pero yo por lo menos en Silverstone... No sé si es porque ya me lo veía venir, es algo que uno tiene que tener asumido cuando enciende un Gran Premio de Fórmula 1 en 2023, que Verstappen va a ganar y que todo lo que no sea Verstappen ganando va a ser la mejor carrera que vamos a ver en nuestra vida. No sé si es porque lo tengo asumido o qué, que a lo mejor me centré más en todos los demás, en McLaren, en los Mercedes, en las estrategias luego fallidas de los Ferrari y tal... Y al final me entretuve en este Gran Premio. Silverstone además es un circuito que, contrario a otros, no tiene una zona de DRS demasiado larga, tiene 2, y tiene zonas de DRS justitas por la fisionomía del circuito, ¿no?, por la longitud de sus rectas, que nunca te facilitan mucho el adelantamiento, pero nunca te lo regalan, nunca te lo ponen en bandeja de plata. Hemos podido ver adelantamientos fáciles, como pueda ser el de Verstappen a Norris, pero que no es por cómo es el circuito, sino por el DRS que tiene el Red Bull y la poca velocidad punta, en este caso, que tenía el McLaren. Pero a la vez estábamos viendo muchas batallas que no llegaban a un adelantamiento, que estaba siendo bastante igualado. Por ejemplo, en las primeras vueltas, en el primer stint de George Russell con el neumático blando, del cual tendremos que hablar, al igual que de todos, de la parrilla, no podía adelantarle de ninguna manera. Estuvo 19 vueltas Leclerc, siendo claramente más lento que el piloto de Mercedes, y aún así Russell no fue capaz de adelantarle en ningún momento. Y al igual que lo vimos con Russell, lo vimos con otros pilotos, vimos persecuciones, vimos batallas que un piloto se tuvo que esforzar bastante para poder adelantarle, y a su vez también vimos adelantamientos espectaculares, porque Silverstone lo que te concede es esto, que no necesariamente para adelantarlo tienes que hacer en la zona de DRS. A lo mejor como la zona de DRS es justita, te acerca muchísimo al piloto de delante, pero no le puedes adelantar. Pero te da la oportunidad de adelantarle en las siguientes curvas, en sitios donde habitualmente con la Fórmula 1 de hoy en día no sería posible adelantar. Y vimos muchos adelantamientos por fuera en el segundo sector, vimos batallas en COPS de nuevo después de unos cuantos años de flashbacks de Vietnam en esa zona, que a mí me entretuvo, me entretuvo. Vimos adelantamientos por fuera. Recuerdo de Gasly, recuerdo de Russell también en esa curva, que fueron espectaculares, fueron de quitarse el sombrero. Entonces, desde mi punto de vista, sí, no fue la mejor carrera del mundo, pero lo que vimos estuvo bien. También, por ejemplo, no hubo mucha variedad estratégica. Muchos pilotos optaron directamente por hacer la estrategia de una sola parada, al igual que ya hemos visto en Silverstone en otros años, a pesar de que es un circuito muy exigente con los neumáticos, ¿no? Pero no era una estrategia, una parada que todos los equipos tenían claro. Es decir, yo creo que la gran mayoría de la parrilla partía con la idea de que hacer la parada medio duro, la estrategia, perdón, medio duro, era lo ideal. Pero vimos como muchas estrategias estaban cambiando sobre la marcha al ver que George Russell, uno de los pocos atrevidos que fue capaz de salir con el neumático blando, de los 4 de 20, vieron el ritmo que tenía, vieron la longevidad de esas gomas,
porque George Russell pudo estar que prácticamente hasta el ecuador de la carrera tirando con el neumático blando, y la gente fue improvisando sobre la marcha. Luego, haciendo el programa, te das cuenta de que la gente de verdad está improvisando, perdón por golpear el micro, porque estaba escuchando las radios, escuchaba, ¿no?, a los ingenieros hablando con los pilotos y diciéndole: la degradación no está siendo tan alta en algunas gomas como esperábamos, ¿qué te parecería el plan B? No lo llegan a revelar en la radio para no delatarse ante sus rivales, pero ahí ya ves que están notando algo distinto en pista, algo que no tenían en el documento de información, ¿no? No tenían previsto que el neumático blando pudiese durar tanto, y entonces veías que realmente estaban improvisando sobre la marcha. Y por tanto, en esta carrera vimos estrategias generalmente a una parada, pero vimos cómo se improvisó sobre la marcha, y por tanto hubo equipos que al final se decantaron por el medio blando y fueron los que terminaron acertando, fue la estrategia ideal, pero a la vez veías otros equipos que no estaban tan convencidos, otros equipos que se fiaban solamente de la información que habían recopilado ellos durante todo el fin de semana, los que no querían arriesgar e improvisar sobre la marcha, y optaron por la estrategia que habían pactado antes de la carrera, que era medio duro, que era también la estrategia que, entre otros, evidentemente, Pirelli recomendaba. Y al final fueron los que terminaron perdiendo, los que pensaban que esto era lo ideal y fiándose de la estrategia que tenían planeada. Terminó perdiendo McLaren, perdiendo el podio con Oscar Piastri, y quién sabe lo que podría haber hecho Lando Norris en esa segunda posición con un neumático blando frente a Verstappen. Esto ya es especular, pero tendríamos que haberlo visto, y especialmente el caso de Ferrari. Ferrari había salido cuarto Leclerc, quinto Carlos Sainz, y terminaron noveno y décimo respectivamente. 3 puntos solamente, yendo toda la carrera fácilmente más rápido que los Mercedes, por lo menos que Lewis Hamilton, ya que George Russell estaba puñetero ahí con el neumático blando en el primer stint del Gran Premio, y también los Aston Martin, que claramente estaban desaparecidos este fin de semana. Y al final termina sacando muchos menos puntos que Mercedes, menos puntos que Aston Martin, incluso menos puntos que Williams, ya que Alex Albon terminó octavo y sumando 4 puntos para el equipo inglés. Entonces, sí, poca variedad estratégica, todos a una parada. Además, en un fin de semana donde teníamos mucho miedo de que sucediese esto, porque recordemos que Pirelli había traído una nueva especificación de neumáticos para este fin de semana. A priori era una especificación, ¿no?, un nuevo diseño que no iba a alterar el rendimiento del compuesto, sino simplemente iban a reforzar la carcasa, porque tenían miedo de que, debido a las altas velocidades, a las velocidades, digamos, superiores que están alcanzando los monoplazas de 2023, más altas de lo que ellos tenían previsto, pues ellos pensaban: ostras, a lo mejor nuestros neumáticos lo hemos hecho pensando en monoplazas que iban a ir más lentos, pero están yendo mucho más rápidos de lo previsto, a ver si no soportan la carga o lo que sea y se rompe el neumático o qué sé yo. Vamos a reforzar la carcasa y de alguna manera vamos a hacer que no afecte al rendimiento del compuesto. De alguna manera, sobre el papel, la teoría era esa, que vamos a reforzar la carcasa y que no va a afectar al rendimiento. Pero no sé si a lo mejor necesitamos algunos otros grandes premios para salir de dudas y para terminar de entender realmente esto, pero igual es que sí que ha afectado al rendimiento. Igual no era la intención de Pirelli, pero ha afectado al rendimiento, porque hemos visto como George Russell con el Mercedes, uno de los monoplazas que peor ha lidiado con la degradación de las gomas en todo lo que va de temporada. ¿Me estás diciendo que en un circuito tan exigente con los neumáticos como es Silverstone y con un monoplaza como el de Mercedes, George Russell es capaz de completar casi media carrera con neumático blando usado, además, porque salió con neumático blando usado, y además con ritmo y más rápido que la gente que iba con duros y tal? Aparte, recordemos que el C1, el neumático duro que se ha gastado en Silverstone, es un nuevo neumático. El neumático C1, que era el más duro que se utilizaba en 2022, se catalogó como que era excesivamente duro y ahora se llama el C0. Y entonces, entre el C0 y el C2 han creado un nuevo compuesto que es una especie de neumático intermedio entre lo que era el C1 del año pasado y el C2 del año pasado. Entonces, es un neumático que se ha utilizado en este Gran Premio, que ha dado pésimos resultados, aunque tendríamos que haber visto al final de la carrera. Ahora hablaremos de eso con los McLaren y tal, porque al final no fueron tan mal y no quedaron tan lentos a comparación del Red Bull de Verstappen. O sea que de repente aparece una nueva especificación de neumáticos y alguien puede hacer media carrera con el neumático blando a muy buen ritmo, en uno de los circuitos más exigentes para las gomas de toda la temporada. Pues igual hay que preocuparse un poquito. Igual, viendo lo que suceda en los próximos grandes premios, iremos saliendo más de dudas con lo que ha podido suceder con esto, pero si esto se confirma de que es así y que de verdad ha cambiado también el rendimiento de las gomas, esto será un poco injusto, al igual que lo que sucedió en 2013, donde cambió la especificación de neumáticos de Pirelli también, y de repente cambiaron los resultados. Estaba Red Bull, que no tenía tanta ventaja frente al resto. En el momento en el que cambió
cambian las gomas, Vettel empieza a ganar todos los grandes premios 1 a 1 de manera consecutiva. Y al fin y al cabo esto es lo que podría pasar, por ejemplo, este año, y es algo que puede beneficiar a otros equipos de la parrilla. Porque si, por ejemplo, nos centramos en lo que es zona alta, Ferrari, Mercedes, Aston Martin, por ejemplo, con la degradación de los neumáticos no sufría tanto, y era la gran baza que tenía a favor en carrera frente a Ferrari y frente a Mercedes, que poco se hablaba de esto, pero Mercedes también podía sufrir bastante en este sentido. Y ahora de repente cambias la especificación de los neumáticos a mitad de carrera y por tanto Aston Martin ya no puede tener esa ventaja y Ferrari y Mercedes ahora ganan terreno con sus competidores no por algo que hayan hecho ellos, sino por algo que ha hecho la organización. Esto de ser así puede traer bastante cola, ¿eh? Esto puede ser uno de los grandes temas del campeonato, una de las grandes polémicas del campeonato, si pasamos a más grandes premios y vemos que efectivamente esto es así y que ha habido un cambio notable con el rendimiento, con el comportamiento de los neumáticos de Pirelli. Entonces esto ya lo iremos comentando, especialmente cuando lleguemos a otro tipo de circuitos, y los equipos en sí yo creo que se manifestarán ante esto. Si de repente Aston Martin, por ejemplo, nota que ya no pueden controlar los neumáticos de la misma manera que antes o ya no tienen esa ventaja frente al resto, vaya que se habrá declaraciones de estos nuevos compuestos nos han venido mal, nos han afectado, esto está manipulando el campeonato, qué sé yo. Ya veremos. Pero lo dicho, para mí, exceptuando el tema de los neumáticos, que no sé por qué he abierto la veda en esta introducción, para mí ha sido un gran premio que generalmente ha estado entretenido. Ha tenido bastantes cosillas como que, por ejemplo, Verstappen no ha tenido tanta ventaja frente al resto en este gran premio. Es algo que ya habíamos destacado muy positivamente en el Gran Premio de Canadá. Luego ya vimos en Austria que tenía tiempo suficiente como para hacer una parada al final de la carrera y aún así hacer la vuelta rápida y no perder el liderato en ningún momento. Entonces eso fue bastante frustrante desde el punto de vista del espectáculo. Pero en este Gran Premio, más allá de la clasificación, que estuvo muy apretada y Norris se puso provisionalmente en la pole, que bueno, tenemos que hablar del concepto McLaren en sí porque ha sido algo rompedor este fin de semana, ha sido la gran sorpresa, ha sido el gran protagonista del fin de semana, porque al fin y al cabo lo de Red Bull no es novedad, no es ninguna sorpresa. Vimos a Lando Norris cómo se colocaba líder del Gran Premio enseguida, Verstappen luego le quitaba la posición, pero veías que el ritmo de los McLaren estaba siendo lo suficientemente rápido como para mantenerse en zona de DRS de este señor, y si caían en zona de DRS, que es lo que posteriormente pasó, tampoco perdían muchísimo tiempo, perdían a lo mejor 2 décimas por vuelta, siendo McLaren versus un Red Bull. Podías estar viendo que tampoco las diferencias con Leclerc, que mira que estaba perdiendo tiempo protegiéndose de Russell, Verstappen no estaba abriendo tampoco mucho espacio con Charles Leclerc, y entonces esto no suele ser lo habitual. Verstappen en el momento en el que se puede escapar, se escapa. Evidentemente gestiona el tiempo, gestiona el crono a su manera, gestiona los neumáticos, no tiene la necesidad de apretar muchísimo desde las primeras vueltas porque yo creo que sabe que va a ganar, pero evidentemente un poco te debes proteger, para luego si puedes hacer la parada en boxes y no salir en tráfico, por ejemplo, pues ahorrarte ese disgusto. Y en el momento de la parada sí que es cierto que pudo mantener el liderato por la suerte del safety car de Kevin Magnussen, pero en el momento de parar, si hubiesen parado en esa vuelta sin safety car, estaba a 10 segundos, a menos de 10 segundos Lando Norris. Había pasado casi la mitad de la carrera o más de la mitad de la carrera y la distancia no se estaba abriendo mucho, insisto, con un McLaren, ni con el resto de la parrilla, los Ferrari, Mercedes y tal detrás. Entonces podías ver que esa ventaja tan aplastante que tenía frente al resto en circuitos como el Red Bull Ring, aquí en Silverstone se esperaba que tuviese el mismo rendimiento, pero no lo ha tenido. Y al final las distancias, al final de la carrera, no han sido tantas tampoco. Ha terminado Lando Norris el Gran Premio a 3,7 segundos de Max Verstappen, Verstappen yendo con blando y Lando Norris iba con el neumático duro. Al fin y al cabo uno puede pensar, a lo mejor se quedó sin gomas o qué sé yo, pero por ejemplo ya en las primeras vueltas de neumático blando donde Verstappen necesitaba tirar para alejar a Norris y que no tuviese DRS y demás, conforme Hamilton le estaba atacando y estaba perdiendo tiempo Norris con eso, la distancia estaba todo el rato en 3 segundos. Verstappen no ganaba más tiempo que 3 segundos. Entonces o Verstappen estaba ahorrando neumáticos de manera muy innecesaria, muy pronto nada más relanzarse la carrera, o de verdad el Red Bull era superior al resto, pero no tenía esa ventaja tan bestia que tenía frente al resto de equipos en otros grandes premios. En Canadá ya vimos un poco trazas de esto, que estaban los 3 de delante tirando y que la distancia no se abría tanto. Y aquí ha sido con otro equipo, no ha sido ni con Aston Martin ni con Mercedes, ha sido con el equipo McLaren, y McLaren ha estado ahí al pie del cañón todo el rato. A distancia de que si de repente a Verstappen le metían 5 segundos por lo que fuese, por speeding en el pit lane, por límites de pista o lo que sea, uno siempre quiere terminar la carrera mínimo con 5 segundos de margen por lo que pueda pasar. Y en esta ocasión no lo vimos. No se abrió la distancia a 4 segundos en ningún momento desde la resalida de la carrera. Y mira que pasaron vueltas. Entonces
es algo que por tanto me hizo interesarme también en este Gran Premio, que Red Bull ganó como siempre, pero que no tenía tanta facilidad y tanto dominio frente al resto. Más allá de esto, el tema de McLaren ha estado súper interesante, evidentemente, de ver el rendimiento ya no solo que mostró en clasificación, sino en carrera, el ritmo que mostró en las primeras vueltas frente a Verstappen, las batallas que tuvo Lando Norris con Lewis Hamilton en las últimas vueltas, con Hamilton amagando de adelantar en cops y muy cerquita en muchos puntos del circuito, y al final Norris se defendía perfectamente hasta que hizo que Hamilton cayese de la zona de DRS. Esa parte estuvo interesante. Como decía antes, por las pequeñas zonas de DRS que hay en este circuito, vimos maniobras muy pero que muy buenas. Recordaba de Russell, recordaba de Gasly, muchos adelantamientos por el exterior que, seas ayudado con DRS o no en la recta de antes, es un adelantamiento tremendo, y hubo batallas, hubo polémicas también entre Gasly y Carlos Sainz, que Sainz parece que le cerró mucho a la entrada de Cops, y luego hubo un incidente en el corralito que Gasly se lo recriminó y tal. Entre esto, las distancias, algunas sorpresas con McLaren, con Williams, decepciones con Ferrari, con Aston Martin, suerte que tuvo al final Mercedes con la estrategia también conforme salió el safety car, la variedad estratégica que comentaba antes de blando, medio, duro, neumático poner. Por este motivo yo me entretuve con el Gran Premio de Gran Bretaña. Y esto solamente hablando del domingo. Evidentemente lo del sábado es una pasada, pero lo del domingo es eso. A mí me gustó la carrera, me entretuve con la carrera. Siempre hay momentos en las carreras de esta temporada donde hay un trance de tiempo, a lo mejor sí que hubo, yo qué sé, desde la vuelta 15-20 hasta que Kevin Magnussen tuvo el safety car, siempre hay un trance de tiempo donde la carrera se estabiliza, donde no hay muchas batallas y tal, y eso ya es el chof final, ¿no? Para muchos aficionados está viendo la carrera y dice, hombre, pero si ya no está pasando nada. Ya está, la salida ha estado animada, las primeras vueltas ha estado animada, y ahora ya la carrera se estanca. Y por suerte, por lo menos en esta carrera, tuvimos el tema del virtual safety car y el posterior safety car por el abandono de Kevin Magnussen, que al final avivó también las últimas vueltas, y te cambió un poco el orden de la parrilla con la estrategia de la gente que había parado antes, la gente que ha parado en ese momento. Quizá os compro que si no hubiese sido por el safety car, la carrera hubiese sido más aburrida porque ya se estaba estancando un pelín en esas vueltas, y mira que estaba llegando el momento de las paradas y tal, y quizá habría estado ya un poco más aburrida de ahí hasta el final. Pero como tuvimos el safety car, pues al final se reavivó un poco la llama. Entonces eso, para mí la carrera del domingo estuvo bien. No ha sido quizá la mejor de la temporada, pero dejó bastantes cosas interesantes, especialmente lo de McLaren y demás, que tendremos que comentar largo y tendido en este vídeo. Y cuando hay mucho de qué hablar en una carrera y no es de la FIA, eso es buena señal siempre. Así que vamos a arrancar ya, fuera introducción y fuera jaleos, vamos a arrancar con los 20 pilotos de la parrilla. Ya sabéis cómo funciona esto. De unos podemos hablar más, de unos podemos hablar menos, porque claro, de Esteban Ocon, por ejemplo, que solamente duró 9 vueltas en esta carrera, pues no hay tanto a comentar, pero de otros pilotos, especialmente de los que terminaron en lo alto en este Gran Premio, pues hay mucho de qué hablar. Así que, sin más dilación, vamos allá, y como siempre en este tipo de vídeos, ya sabéis cómo funciona. Cuando empezamos a hablar de los 20 pilotos de la parrilla, empezamos desde lo más alto. Y redoble de tambores, otra vez, introducción irónica. ¿A quién encontramos en primera posición? ¿En un Gran Premio de Fórmula 1? No. ¿Me estás diciendo que ha ganado Max Verstappen un Gran Premio de Fórmula 1? ¿Cómo puede ser esto? Pues es así, amigos y amigas. 8 grandes premios ganados ya de 10 en esta temporada 2023. 99 o 98, 99 creo que era, 99 puntos de diferencia ahora mismo con el segundo clasificado, que es su compañero Checo Pérez en el Mundial, tras 10 grandes premios. Estamos hablando de que en un fin de semana normal, y exceptuando tema de punto de vuelta rápida y tal, ahora mismo Verstappen está prácticamente a 4 carreras de distancia. Le ha sacado 4 carreras de distancia al resto. Entonces ahora mismo, si este señor se quisiese ir de vacaciones y de repente no aparece en 4 carreras donde no haya sprint ni haya nada, a lo mejor lo máximo que le pueden llegar a sacar son 5 puntos si aparte de ganar todos los grandes premios se llevan la vuelta rápida. Se puede perder 2 grandes premios, se puede meter ahora mismo 5 o 6 semanas de descanso y todavía tendría un liderato del Mundial de 50 puntos o a saber, aunque no, creo que Bélgica tiene carrera al sprint, pero bueno. Ay, Bélgica, carrera al sprint, qué terrible este año, pero bueno. Lo dicho, Max Verstappen, ¿de qué queréis que hable? O sea, vosotros cuando entráis al blog post carrera, cuando llegáis a la parte de Max Verstappen, ¿qué esperáis que diga? Por lo menos en el Gran Premio de Austria hubo algo distinto a comentar, que es el tema de lo de la vuelta rápida y las críticas que recibió y tal, donde leí, estuvo interesante la zona de comentarios porque ahí leí muchos puntos de vista al respecto, de gente que estaba a favor y gente que estaba en contra de lo que estaba comentando y de comportamientos con el equipo y tal, y me mola mantener así la zona de comentarios con muchas opiniones distintas, pero todos con educación y con respeto, evidentemente. Y entonces hay ciertos grandes premios donde puedes destacar algo en particular de Max Verstappen. Hoy
no se puede decir mucho más que no haya dicho ya en otros grandes premios. Que hizo la pole, que ganó la carrera, que anotó la vuelta rápida, y bueno, sí que hay algo distinto, en Silverstone que no sucedió en otros grandes premios. Que en este gran premio estaba lesionado. En este gran premio le estaban atendiendo en el equipo, tanto en clasificación como en carrera, por una lesión que tenía en la mano, donde le estaban poniendo como una especie de vendaje y demás. No sé exactamente qué es lo que tenía, pero básicamente al cerrar así la mano como que le dolía un poco, y aún así da igual que le lesiones, da igual que esté enfermo y que tenga fiebre, da igual absolutamente todo. Si Verstappen está en un asfalto, está en una pista y le das ese Red Bull, Verstappen te va a ganar, punto y final. Tienen que pasar muchas cosas, tiene que haber fallos de estrategia, tiene que empezar a llover, tiene que tener un problema de fiabilidad, tiene que sufrir el accidente de otro, tiene que sufrir un accidente él por error propio que por ahora, salvo en clasificación, no lo hemos visto, porque en clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña, durante la bandera roja, se cargó su propio alerón delantero saliendo de boxes. Es quizá el único error que le hemos visto en esta temporada, y fue en un momento donde no tenía consecuencias. Es que es acojonante, es que tiene suerte también hasta para eso, a la mínima que comete un error, en este momento exacto no tiene consecuencias, así que todo bien, y ya luego anota la pole y te rompe tus sueños y tus alegrías y tus ganas de vivir. Tiene que pasar de todo para que Verstappen no gane un Gran Premio, y como en esta ocasión no ha sucedido de todo, pues al final octava victoria para él en esta temporada. Sí que quiero decir simplemente rápidamente lo que había dicho en la introducción, que sí que es cierto que no se le vio con tampoco un gran ritmo superior al resto, pero es que también esto depende mucho del piloto, de cuánto quiere apretar él. Yo sí que vi que, por ejemplo, cuando se relanzó la carrera después del safety car, para sacar a Lando Norris de zona de DRS, enseguida Verstappen apretó esa primera vuelta y le sacó por debajo del segundo y medio de distancia, para así no tener que preocuparse por ello. Pero a partir de ahí, lo lógico habría sido que Verstappen hubiese seguido a ese ritmo ampliando la distancia. Porque vale, Lando Norris va con el neumático duro, Lando Norris no será una amenaza por la victoria. Pero ¿quién estaba detrás de Lando Norris y achuchándole muchísimo en las primeras vueltas? Lewis Hamilton, con el mismo neumático que acababa de montar Verstappen. Si Hamilton, por lo que sea, adelantaba a Norris, Hamilton se encontraba a o medio segundo, un segundo, segundo y medio de distancia de Verstappen para poder entrar en la zona de DRS. Entonces, no le veía la lógica yo de Verstappen de no querer apretar justo en ese momento, porque si por lo que sea tenías a alguien yendo a saco a por ti con neumático blando, la distancia era muy reducida. Porque al final sería facilitarle demasiado la faena al resto, o es tener una confianza extrema en que ninguno de los que está por detrás, aunque tenga tu mismo neumático, te va a atrapar. Porque a fin de cuentas, no quieres facilitarle la faena. Si en el hipotético caso de que Hamilton adelante a Norris, se pone a un segundo y medio de distancia de entrar en zona de DRS. Tú lo que quieres en ese momento es complicarle más la vida. Entonces, en esas vueltas donde sabes que estos están perdiendo tiempo, y que tú le puedes sacar bastante trecho, bastante diferencial de detrás, pues eleva la distancia por lo menos a 5 o 6 segundos, y así si Hamilton adelanta a Norris, Hamilton ya no solo tendrá que luchar en pista y tener que adelantarle en pista, sino que aparte tendrá que reducir esa distancia para llegar. Y entonces va a machacar más sus neumáticos, va a tener más vueltas perdidas, llega más apurado al final. No sé, es una manera de cubrirse las espaldas, es lo típico. Relanzada, no quieres peligro, coges y te vas. No sé, yo creo que Verstappen en otro gran premio perfectamente podría haber hecho esto, porque es una manera lógica de cubrirte las espaldas y de aprovechar el ritmo que tienes. Y si no se ha hecho en Silverstone, a mí me da la sensación de que al igual que al principio de la carrera veíamos que su ritmo no era muy superior, porque ya no solo no se alejaba de los McLaren mucho, sino que tampoco del resto de competidores, de Ferrari, de Mercedes y de tal, a comparación de las distancias que le sacan otros grandes premios, ves que al final pasa un poco lo mismo. Y al final no es casualidad, ¿no? Porque ¿qué va a hacer? Adelantar a Lando Norris, sale de zona de DRS y ya enseguida se pone a ahorrar. ¿Tan sobrado van en Red Bull o tan preocupados estaban con los neumáticos en Red Bull en este fin de semana? No tenía mucho sentido. No tenía mucho sentido. Entonces, eso es lo que me ha motivado con Verstappen y con Red Bull este fin de semana. Que no se les ha visto con tanta facilidad como para ir por el brazo por fuera de la ventanilla cómodamente ganando y arrasando con todo. No sé hasta qué punto esto es derivado de la lesión que tenía, porque no sabemos la gravedad. A pesar de la lesión, Verstappen pudo liderar en entrenamientos libres, llevarse la pole, ganar la carrera y hacer la vuelta rápida. Por tanto, no creo que le haya afectado tanto, porque si no, no habría obtenido estos resultados o habría estado muy incómodo compitiendo. Pero es eso, no hemos visto a un Red Bull tan potente, tan fuerte este fin de semana. Y eso es lo único que me ha gustado del asunto, de que sí, le hemos visto ganar, pero al igual que vimos en Canadá, se está empezando a ver
no debilidad, porque no puedes decir que hay debilidad en el equipo que ha arrasado con todo en lo que va de temporada, pero sí que se puede decir que mientras el resto de la parrilla parece que va mejorando, Red Bull va mejorando y ha anunciado mejoras para Hungría, pero no parece que al mismo ritmo. Lo bueno que tiene Red Bull para protegerse de la mejora del resto es que la distancia desde que empezó la temporada era enorme, y a lo mejor la distancia ahora mismo es esto, ¿vale? Y nosotros ya simplemente nos conformamos con eso, ¿no? De que haya ya algo de mejora, un ápice de que este equipo puede sorprender en este Gran Premio. La ventaja que tiene Red Bull es esta, de que tampoco se tiene que matar muchísimo en mejorar el monoplaza porque va a ganar los 2 mundiales, ya lo tiene hecho, y de hecho ya estarán centrados quizá en su totalidad en el coche de 2024, que será lo frustrante, pero bueno. Así que eso es lo malo que tiene el resto de equipos y eso es lo bueno que tiene Red Bull, que Red Bull simplemente, mientras el resto va dando 2 pasos hacia adelante con sus mejoras, Red Bull con que poco a poco vaya dando uno, ya le sirve para de todos modos terminar el campeonato de constructores por delante y terminar ganando en los últimos grandes premios. Pero de todos modos creo que estará interesante ver ese momento que puede llegar a finales de campeonato, al igual que sucedió en otras temporadas, véase Mercedes versus Ferrari 2017-2018, que siempre veías que en las últimas carreras llegaba Red Bull y entonces había más competidores por las carreras. Pues al final esto puede suceder esta temporada. El mundial está claro para quién va a ser, tanto en pilotos como constructores, pero quizá en los últimos grandes premios tenemos muchachitos nuevos luchando por victorias. Entonces eso es por lo menos para cerrar la temporada con buena cara y con buen resultado. Por ahora Red Bull sigue arrasando con todo, Verstappen sigue arrasando con todo. Pero no sé por qué, no sé vosotros, este Gran Premio de Gran Bretaña, esta actuación en Silverstone me ha hecho pensar que llegará este momento en este campeonato. Llegará el momento donde llegarán los demás y donde ya las distancias serán muy cortitas y donde puede haber batallas legítimas en pista. Quizá me estoy conformando con migajas, pero eso es lo que más me ha ilusionado al respecto con Red Bull este fin de semana. Pero nada más, es que no se puede decir nada más. Chapó Max Verstappen, que sigue arrasando en este campeonato. Cerramos fascículo Verstappen, abrimos fascículo compañero de equipo de Max Verstappen, Checo Pérez. Porque ya sabéis que en estos vídeos intento meter a los 2 compañeros de equipo en cada parte, digamos, la parte de Red Bull, la parte de los 2 McLaren, la parte de los 2 Mercedes. Intento hablar siempre, si puedo, de los 2 pilotos al mismo tiempo. Así que cerramos parte Max Verstappen y nos caemos hasta la 6ª posición con el mexicano Checo Pérez. Tristemente en esta parte del vídeo hay muchas similitudes con lo que digo en cada blog post carrera con Max Verstappen. Y digo tristemente porque es al revés de lo que digo de Max Verstappen. Con Max Verstappen siempre digo, ya no sé qué decir. Ya no sé qué decir porque en cada blog post carrera digo exactamente lo mismo. Y no se puede objetar nada de lo que hace Verstappen. Es que no se puede, esto es un blog de opinión, no se puede opinar sobre lo de Verstappen. Es de 10 lo que está haciendo, punto y final. Y con Checo Pérez me está pasando lo mismo, y digo tristemente porque me está pasando lo mismo, pero al revés. Me está pasando lo mismo en lugar de positivamente, negativamente. Y es así, porque lo que estoy diciendo en todos los blogs de Canadá, de Austria, de Mónaco, de España y tal, es lo mismo que podría decir en el día de hoy, pero no lo voy a hacer porque es que sería repetirme. Es que es una decepción tras otra. Es que es un chasco brutal. Es que no hay nada defendible del fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña. Siempre la gente hablando, no, pero tú hablas de la carrera, no señor. No señor. En muchas ocasiones se ha de tener en cuenta el contexto. Y sí, ha remontado, mira qué guay la remontada, pero que no hace falta una remontada. ¿Tú sabes lo que habría sido una buena carrera? No remontar y haber salido desde la 2ª posición y terminar segundo. No ganar 9 posiciones y terminar 6º. ¿Quién diantre se puede conformar con eso? ¿Quién se conforma con una 6ª posición? Y pasa lo mismo en los otros grandes premios. No, ha hecho un carrerón. Bueno, por lo menos ha hecho un carrerón, que no es un carrerón. Un carrerón sería salir segundo y terminar primero. Una buena carrera sería salir segundo y terminar segundo. Un fracaso mientras Verstappen sigue ganando todos los grandes premios es quedar 6º, 4º, 5º. O fuera de la zona de puntos en Mónaco. No se puede destacar nada de esto. No se puede salvar muebles, no se puede minimizar daños, no se puede celebrar una 6ª posición con alguien que aspiraba a ser contrincante al Mundial. Que de verdad, que es que no lo termino de entender. No lo termino de entender. Un éxito, por ejemplo, en Silverstone es la carrera de Valtteri Bottas. Que Valtteri Bottas había sido descalificado por un problema que no era suyo, era del monoplaza, y había terminado saliendo en última posición por ello, al ser descalificado, y ganó 8 puestos, y terminó 12º. Eso es una buena remontada. Eso es minimizar daños. Incluso mejorando la posición de salida que habría tenido luego. Porque en clasificación no habría pasado la 13ª, 14ª posición. Y ha terminado 12º.
Eso es una buena carrera, eso es una buena remontada. Una buena remontada, con un Red Bull, no salir 15º y terminar sexto. No lo es. Porque mientras está Verstappen ganando, tú estás quedando en esas posiciones. Mientras Verstappen se ha llevado 26 puntos este fin de semana, tú te has llevado 8. Entonces, ¿qué se celebra aquí? La remontada, que da igual la remontada, que lo que necesita no son remontadas, son resultados. Entonces, perdonadme si me altero un poco en esta parte del vídeo, porque últimamente está siendo un tema que me está hartando mucho en esta temporada 2023, porque ya no se puede venir aquí y hablar libremente de lo que uno opina, ya da igual la opinión. La gente simplemente ha comprado un relato y se va a aferrar a ese relato toda su vida, toda su vida. Hay gente que para simplemente ganar visitas os está tomando el pelo como está queriendo. Y entonces está calando el relato de que, Víctor, es que tu vídeo está vacío porque simplemente estás valorando el resultado, pero no estás teniendo en cuenta todo lo que hay detrás. Y yo me pregunto, ¿qué hay detrás? Y la gente dice, sabotaje. ¿Es que no lo ves? ¿Que los dos monoplazas son distintos? Es que claro, no cuentas esto, no lo tienes en cuenta y al final, pues claro, tu análisis se queda vacío. Entonces yo la pregunta que me hago es, para todos aquellos que desde el Gran Premio de Miami me están atormentando en estos vídeos diciendo que hable del sabotaje. Pregunta que os hago, tanto sabotaje, tanto sabotaje, tanto sabotaje. En esta ocasión no me preguntéis vosotros a mí. Os pregunto yo a vosotros. Contádmelo en la zona de comentarios. Quiero ver una tesis en la zona de comentarios en el día de hoy para toda esa gente que me sigue insistiendo en que lo estoy haciendo de manera pésima en esta temporada porque no estoy hablando del sabotaje. Contádmelo vosotros. Hoy os invito a todos aquellos conspiranoicos a que me expongáis absolutamente todas y cada una de las causas por las cuales Checo Pérez está teniendo estos problemas en esta temporada. Porque tanto sabotaje, ¿es que no lo ves? ¿Es que no lo ves? ¡No lo veo! No lo veo, ese es el tema. Vosotros tenéis razón, no lo veo. No lo veo. Así que, por favor, ilustradme. Porque siempre la gente simplemente dice, es que le están saboteando. ¿Con qué? ¿Con qué? Contadme exactamente. ¿El combustible que le ponen es de mala calidad? ¿El mapa motor va limitado? ¿Habéis mirado el tema de revoluciones del motor que alcanza el motor de Verstappen y que alcanza el motor de Checo Pérez? ¿Va con otra configuración distinta de yo que sé? ¿Ha estrenado las mejoras solamente Verstappen? ¿No se las han llevado a Checo Pérez? ¿Qué más puede haber? ¿No le están calentando los neumáticos perfectamente cuando sale de pista, por ejemplo, a dar esas vueltas de clasificación? Porque algo raro debe estar pasando en esa clasificación. Entonces, Verstappen no puede ser que salga y al primer intento se meta primero y Pérez esté sufriendo. A lo mejor los neumáticos no se los calientan antes, no le sacan en tráfico en todas las vueltas. Contadme. De verdad, contadme. Necesito que me lo contéis. Estoy deseoso de saberlo. Tanto sabotaje, es que no lo ves, que el coche es distinto. ¿En qué es distinto? Tanto que lo sabéis, contádmelo. El comportamiento del coche en curva lenta que le culía un poco más de atrás a Checo Pérez y con Verstappen va fluido, va sobre raíles, es en curva rápida, porque Silverstone está plagado de curvas rápidas. En Mónaco estaba plagado de curvas lentas y aún así quedó fuera de la zona de puntos también. Entonces, ¿va mal en todo tipo de curvas? ¿Qué está bien? ¿Qué configuración hay en el monoplaza? Contádmelo. Contádmelo. Espero de verdad encontrarme una tesis en la zona de comentarios con todos y cada uno de vosotros. Porque llámame loco, pero yo todo lo que estoy leyendo son teorías, son relatos. Porque cada uno tiene sus ritos, sus creencias, sus teorías, ¿no? E independientemente de lo que vea con sus propios ojos, va a seguir pensando una cosa u otra porque cada persona tiene derecho a pensar lo que, bueno, estar viendo una cosa y pensar una cosa distinta a lo mejor de lo que piensa el resto. Eso no hay ningún problema. Pero cuando se trata de imponer una idea absurda sin tener ni puñetera idea de lo que hay detrás, ¿vale? Simplemente con la frase ¿es que no lo ves? Pues no lo veo, ¿no? Cuéntame, explícame exactamente qué es lo que sucede. Simplemente ha calado el relato porque hay mucha gente que necesita creer eso, ¿vale? Porque al igual que si le hubiese pasado a mi querido Fernando Alonso del alma lo que le está sucediendo a Checo Pérez en esta temporada, yo también estaría pensando, ostras, aquí ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque yo conozco a Fernando Alonso de muchísimos años, le he visto en pista, esto no es lo habitual, esto no es lo normal, algo debe estar pasando aquí. Yo puedo estar pensando eso, pero lo que no puedo hacer es plantarme aquí delante de la cámara donde he de tener un mínimo de responsabilidad, porque sé que hay mucha gente que me está viendo, mucha gente joven que está empezando a ver la Fórmula 1 y tal, y clamar algo a los cuatro vientos que sencillamente no es verdad.
que sencillamente es un pálpito o una teoría que tengo, pero no lo vendo como que es una verdad. No voy yendo a otros canales o a otros perfiles a decir, es que no estás hablando de esto. Esto es lo que tienes tú en tu cabeza, que estás pensando que está sucediendo esto. Pero no hay ninguna versión oficial, no hay algo que haya hecho sospechar a nadie del rendimiento del monoplaza. Evidentemente tú viéndolo en casa puedes pensar, esto es rarísimo, pero no te puedes sacar una idea de la manga y después tratar de imponerla por ahí, porque esto aquí no funciona. En este canal por lo menos no va a calar el efecto Mandela de por mucho que repitas esta historia, por mucho que no tenga ni pies ni cabeza, se va a convertir en realidad y de repente el coche de Checo Pérez es saboteado. Si dentro de 10 años Checo Pérez hace un libro y expone todo lo que pasó en el equipo Red Bull y que le estaban manipulando con pruebas y con tal, yo rectifico, vengo aquí y digo, ahora que se sabe, ahora que aquí de verdad hay una fuente de información que puede ser veraz, pues yo vengo aquí y rectifico y mira, pues lo que pensaba yo hace 10 años era equivocado. Al final estaba sucediendo esto, al final vosotros teníais razón. Pero hasta la fecha no he leído absolutamente ninguna explicación convincente que no sea más que una teoría conspiranoica de que el coche de Checo Pérez está siendo saboteado. El coche de Checo Pérez claramente está siendo saboteado. Por favor, os invito, hoy es un concurso internacional de exponedme por qué le está pasando esto a Checo Pérez. Porque me interesa saberlo. Me interesa saberlo para luego encarar el resto de vídeos. Le interesa hasta el entorno de Checo Pérez. ¿Por qué no vais y les ayudáis? Vosotros que viéndolo desde casa tenéis tantísima idea de lo que pasa con ese monoplaza por dentro, tal, no sé qué. Es que el pedal del freno se lo han puesto un poco más lejos esta vez. Es que se le nota incómodo, tal. Ir y decírselo. Porque ellos por ahora todavía no están encontrando la solución. Y vosotros la tenéis desde el año pasado. Es increíble. Ya veíais venir que iba a suceder todo esto. Y ellos están más perdidos que para qué. Id y socorrerles, por el amor de Dios. Y me vais a perdonar por esta parte del vídeo, pero es que lo tenía que decir. Lo tenía que decir. Tampoco quiero que ahora se me llene la zona de comentarios de gente diciendo disculpa por mis compatriotas mexicanos y demás. Los que no os tengáis que sentir aludidos por esto, no lo hagáis. Me frustra mucho cada vez que pongo algo sobre eso en redes sociales y demás, y se me llena de disculpas de gente de México por esa gente. No os tenéis que disculpar de nada. Esto no va dirigido a un país, esto no va dirigido a la gente de un territorio en particular. Simplemente estoy hablando de esos cafres, de esos imbéciles que no representan ni a los fans de Checo Pérez, ni a los mexicanos per se, ni nada por el estilo. Entonces, por favor, no hace falta que lo hagáis. Lo mío simplemente va dirigido a ciertos comentarios y demás. Y está siendo un hartazgo porque yo por venir aquí simplemente quejarme de lo que estoy viendo en pantalla, de decir que lo de Checo Pérez es insostenible, es injustificable, a mí, por ejemplo, el fin de semana pasado me han llegado insultos de racista. De racista, es que eres un racista. Esto ya me sucedió hace unos cuantos años en batallas Pérez-Ocon, donde me llamaban europeo fascista y cosas de este estilo. Y ahora vuelve un poco esa tendencia. Y a mí como que me da mucha pereza, ¿no? Y no quiero que me dé pereza hablar del tema de Checo Pérez, porque pienso, ¿para qué voy a hablar de él si ahora me llegarán estos comentarios? Y como no quiero que eso suceda, simplemente voy a intentar frenar esto de alguna manera. Y por tanto me voy a dirigir ahora mismo solamente a ese tipo de gente, ¿vale? Voy a mirar fijamente a la cámara y me voy a centrar simplemente en ese tipo de gente que me está dejando esos comentarios. Amigo o amiga, amablemente le transmito desde este vídeo que es usted un o una imbécil. Sin más. Porque hay que ser muy cara dura y hay que ser muy sinvergüenza para banalizar algo tan grave y tan serio como es el problema del racismo, que aparte no sabes diferenciar entre racismo y xenofobia. Esa ya es la primera, ¿vale? Pero es increíble, es acojonante que banalices y trates de manera tan ridícula un asunto tan grave porque tú tengas tus enajenaciones mentales con el deporte. De que este ha criticado a mi deportista favorito, por tanto es un racista. Es una acusación gravísima, ¿vale? Y es ridículo. Porque anda que no hay problemas de verdad con el racismo y con la xenofobia y con todo tipo de discriminación en este mundo, como para tratarlo de esta manera tan a la ligera y tan absurda por rendimientos deportivos. Eres patético y por favor, si tienes ese pensamiento, te invito amablemente a que abandones este canal. Y ya estaría. Yo es que puedo entender que la gente no esté de acuerdo conmigo. Que es normal, es un blog de opinión. ¿Cuánta gente llega a ver estos vídeos? El último lo vieron cerca de 100.000 visitas registradas aparecen. Porque evidentemente no son 100.000 como tal, porque hay gente que entra luego de nuevo y tal. 100.000 visualizaciones. ¿Tú te crees que de esas 100.000 visualizaciones habrá más de un 50% siquiera de acuerdo conmigo? No.
porque cada uno tiene su visión, ¿no? Y a lo mejor estoy diciendo yo en este vídeo, hoy Logan Sargent lo ha hecho muy bien, terminando en 11ª posición, y hay gente que luego viene y me dice, pero este tío está fumado, pero si este tío tiene que irse de la Fórmula 1, que no ha hecho méritos, tal, no sé qué. Con cualquier tema podemos diferir, con cualquiera, y es totalmente lo normal. Lo que no es normal es recibir ese tipo de comentarios por hablar de deporte, por decir, pues lo de Checo Pérez es injustificable, no lo entiendo, y lo está haciendo muy mal. ¿Qué es que tengo que decir para no ser racista? Que lo está haciendo muy bien. Es que no lo está haciendo muy bien. Entonces quizá ese es mi problema. Quizá es que no estoy entendiendo la gravedad del asunto. Quizá no tengo ni idea. No tengo ni idea. Yo nunca me he autoproclamado como un experto de Fórmula 1. Afortunadamente sí que me puedo autoproclamar como una persona con 2 dedos de frente. Entonces sé identificar cuando hay un subnormal alrededor y por tanto si eres uno de ellos, si te sientes identificado, te invito a que te marches porque habrá sitios donde te tratarán mejor o donde escucharás lo que quieres escuchar. Porque esta es a mí la gracia que me hace, ¿no? Que a la gente le da igual que esto sea un blog de opinión. La gente quiere que sea un blog de tu opinión. Voy a hacer un vídeo hablando de tu opinión. Y así escuchas lo que quieres escuchar. Pues no, amigo, no te voy a contar lo que quieres escuchar. No te voy a contar que Checo Pérez sufre un sabotaje. Que es la misma historia, por cierto, que ya se dijo en 2021 y 2022, tercer año consecutivo, solo que ahora con más fuerza. Ya en el Gran Premio de Australia, por una salida de pista, en un fin de semana donde yo reconocí, y está ese blog publicado, y no cambiaría ahora mismo ni una de las palabras que dije yo en ese blog, donde sí que dije, este fin de semana sí que ha sido muy raro, porque el viernes estaba con mucho ritmo y de repente el sábado el coche era inconducible, y ahí el propio Checo Pérez sí que dijo que el coche se estaba comportando de manera totalmente distinta entre un día y otro. Ahí sí que sucedió algo raro, pero todo lo que ha venido después es todo... No, sabotaje, 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 sabotaje. Pues ve a muchos canales que te van a hablar de sabotaje, no te van a argumentar absolutamente nada, te van a decir que son datos y son los tiempos por vuelta, te van a decir que es telemetría sin saber lo que es telemetría. Ve allí, diviértete, porque es lo que quieres escuchar. Desafortunadamente, en un blog de opinión, si quieres escucharlo, si lo estás escuchando, es porque quieres escuchar la opinión de otro. Pero da la sensación de que eres el tipo de persona que no quiere que otra gente opine, que otra gente diga lo que piense, que simplemente quieres vivir en tu mundo, en tu burbuja, donde la realidad es lo que tú dices. Pues bueno, no te preocupes porque seguro que hay más sitios en internet donde van a atender lo que tú dices. Porque como mucha gente lo está buscando, hablará de ello. Y cuando mucha gente cambie de opinión y piense otra cosa, esa misma persona hablará de lo que vosotros decís porque hay dinero. Así que nada más, simplemente era eso y insisto en la invitación pública que he hecho antes de cada uno que por favor tenga 500.000 pruebas del sabotaje, que por favor me lo exponga. Que no me diga, es que claramente está saboteado. No, hoy es un concurso de Víctor Abad quiere aprender, ilustradme. Ilustradme, contadme todo con pelos y señales, ¿eh? Con pelos y señales. No penséis que, no, voy a hacer el comentario más corto. No, lo más largo que podáis. Lo más largo que podáis. Y así nos nutrimos todos de información que no tiene Red Bull, no tiene Checo Pérez, pero tiene Ernesto en su casa. Y con respecto al fin de semana, pues es lo mismo que he dicho en los últimos blogs, es lo mismo que he dicho en la introducción. No me vale. No me vale una remontada hasta la 6ª posición, quedando por detrás de los 2 Mercedes, los 2 McLaren y tu compañero. No. Sencillamente no. Sintiéndolo mucho, no. No es un buen fin de semana, no hay nada positivo a rescatar, son otros muchos puntos de pérdida frente a Max Verstappen, han pasado 10 grandes premios y la distancia es de 99 puntos en el Mundial. No hay nada positivo. Y la gente me decía, no, pero en este caso tiene un poco más de excusa y tal. Para mí no tiene excusa. Momento de clasificación. ¿Cuándo viene el problema? Checo Pérez no había estado clavando ni una sola vuelta en toda la sesión de clasificación. Verstappen, por ejemplo, cuando hicieron su última vuelta antes de la bandera roja, cruzaron la meta prácticamente juntos, Verstappen se puso primero, Pérez se puso 14º. En el momento en el que sale la bandera roja, la gente evidentemente tiene que volver al pit lane por obligación y se mete dentro del box. Una imagen que no vi yo en directo y que no leí de nadie y la descubrí para el código F1 y la he puesto en el programa de ayer en DAZN, es que Checo Pérez en el momento de entrar a boxes no se metió en el boxes. Entró al pit lane y se fue directamente a la salida del pit lane. Él tomó la decisión, sin escuchar ninguna conversación por la radio de nos vamos a poner directamente en la salida del pit lane y vamos a esperar a que se acabe la bandera roja. Él da la sensación de que toma esa decisión de meterse en la salida del pit lane y a partir de ahí esperar. Mientras el resto, como mínimo, estuvo un par de minutos en boxes con las mantas de los neumáticos para ayudar a la temperatura y ya luego, cuando parecía que quedaban 5 minutos y a lo mejor luego quedaban más, salieron al pit lane. Y también se le congelaron los neumáticos
neumáticos como a Checo Pérez. Entonces es una decisión que no termino de entender, el por qué no pasas siquiera por boxes. A lo mejor puedes cambiar neumáticos, qué sé yo, o puedes entrarlos un poco más en temperatura antes de volver a salir y meterte en la cola. Y al final todo esto, ¿por qué sale? ¿Por qué hay tanta prisa? ¿Por qué hay tanta necesidad por ser el primero para anotar una vuelta porque había miedo de que llegase la lluvia y tal? Pues porque no has clavado ni una vuelta. Si hubieses tenido la seguridad que tenía Verstappen, que Verstappen de todos modos tenía que salir a la pista a mejorar porque todos habían mejorado su último intento, Verstappen aún así pudo permitirse el lujo de salir el último en el pit lane. Y luego ya ir adelantando para cruzar la línea de meta a tiempo. Y todos mejoraron muchísimo su vuelta. Pero lo dicho, Verstappen con la misma prisa que tenían todos, porque todos tenían que mejorar la vuelta, si Verstappen no hubiese salido a dar un último intento, habría caído en la Q1, porque su tiempo era de 1.37 o algo así. Si no lo hubiese hecho, se hubiese quedado fuera, pero tenía la seguridad de que iba a poder hacerlo. Al igual que estaba en primera posición antes de la bandera roja. Checo Pérez al final, si se precipita tanto a la hora de esperar a la salida del pit lane sin que sea necesariamente decisión del equipo, es porque tiene esa prisa, porque tiene esa presión de ostras, tengo que mejorar la vuelta antes de que llegue la lluvia o voy a caer en la Q1. Y que además no me termina de servir porque sí que es cierto que Checo Pérez es el que más tiempo estuvo esperando a la salida del pit lane a que se relanzase la sesión. Pero 1 minuto o 2 minutos después le acompañaron otros tantos que tuvieron que estar también pues 6, 7 minutos esperando, y entonces los neumáticos de todos estaban sin temperatura. Los neumáticos de todos. Había gente que había apurado más y por tanto los tenía en mejor estado, pero había mucha gente que había estado esperando lo mismo prácticamente que el piloto mexicano. Las condiciones eran iguales para todos. Y si querías un pelín más de temperatura, pues métete en el boxes, mete los neumáticos con las mantas y sales un poco más apuradito y más en la melee, pero bueno, había espacio para todos para hacer la vuelta. Y al final, si se necesita salir primero, es porque se tiene esa urgencia de o lo hago o voy a caer otra vez en clasificación. Y esto evidentemente viene derivado de su rendimiento en esta clasificación y de su rendimiento en anteriores clasificaciones. Si lo hubiese estado haciendo bien en todas las sesiones, pues no tendría esta urgencia que no tuvo Verstappen, por ejemplo. Y entonces ahí está el tema también. De que sí, al final fue tema de temperatura, pero cuando no es tema de temperatura es tema de límites de pista, y cuando no es porque ha chocado, y porque no es porque se ha salido de pista, porque no, porque en Canadá las condiciones también estaban para intermedios y tal, y estaba la pista complicada. Y si no es una cosa es la otra, y al final da lo mismo porque son 5 clasificaciones consecutivas donde está pasando lo mismo. Y son por tanto 5 carreras arruinadas. Entonces por H o por B no se puede justificar siempre. No se puede justificar siempre. Simplemente es eso. Con la carrera, pues bueno, 9 posiciones ganadas, pero que ha quedado sexto. Que ha quedado sexto y su compañero ha ganado. Que no. Es que poco más. A mí ya sabéis que este tema me decepciona y por no repetirme hasta aquí. Incluso me jode. Te diría yo que me jode el asunto, porque hay mucha gente que evidentemente va a querer pensar lo contrario, pero los que seáis de verdad seguidores de este canal y lo sigáis desde hace bastantes años, recordaréis que Checo Pérez es uno de los pilotos que más destacaba yo en mis vídeos, y que con el que hacía bromas de que, ¡buah! Increíble su gestión de los neumáticos, y hacía los team radios en mi cabeza diciendo, no, Checo Pérez, siempre había un gag recurrente de Checo Pérez conservando neumáticos, incluso cuando ganó su primera carrera. Y ha sido de los pilotos que más hemos apreciado, no solo yo, sino todos en este chat. Entonces ahora me sorprende mucho que la gente venga y me diga, tú es que siempre tal, no sé qué, o odias a los mexicanos, o qué sé yo. Es hilarante, porque se nota que es gente que no tiene ni idea de lo que pienso yo de Checo Pérez. Porque anda que no hay vídeos en este canal dejando clara mi opinión sobre Checo Pérez. Pero al fin y al cabo hay gente que no quiere escuchar, que simplemente se pone un vídeo, parte con la base de que ya quiere criticarlo, entonces ya deja su comentario antes de escuchar nada. Entonces pues tampoco me voy a esforzar mucho en dejar clara mi opinión. No tengo por qué ir detrás de la gente para hacerles saber mi opinión. Y eso, por eso digo que me fastidia el tema. Porque aquí a Checo Pérez en este canal siempre se le ha animado mucho y siempre se le ha respetado mucho. Y evidentemente uno de los pilotos favoritos que he podido tener yo todos estos años es Checo Pérez. Ahora ver esto es un chasco. Entonces por ello la decepciono. A partir de aquí, venga, nos animamos un poquito más porque vamos a hablar de la gran revelación del Gran Premio de Gran Bretaña, la gran sorpresa, la gran alegría, sinceramente para mí, que es el equipo McLaren. Segunda y cuarta posición para Lando Norris y Oscar Piastri, respectivamente. La verdad es que ha sido una sorpresa muy grata porque esto de tener
un equipo que ha estado sufriendo mucho a principios de temporada, batallando con los grandes, pues siempre le da picante a las carreras de Fórmula 1. Si no hubiese estado McLaren este fin de semana, ¿qué habría pasado en este Gran Premio? No habría nada a destacar. Verstappen habría hecho la pole, los dos Ferrari habrían quedado por detrás a bastante distancia, en carrera no hubiese habido nada, ni un ápice de persecución a Verstappen, ni de clavar sus tiempos ni tal. Verstappen habría ganado cómodamente y la carrera habría sido un tostón. Entonces, gracias a McLaren hemos tenido muchas cosas de las que hablar este fin de semana, y por ello el fin de semana no ha sido un tostón, porque ya desde la clasificación nos quedamos locos, especialmente cuando Lando Norris se puso provisionalmente en pole. Escuchar también a la grada de Silverstone jalear a su piloto local porque provisionalmente está en la pole fue tremendo, hasta que llegó el "oh" de la grada en el momento en el que Verstappen cruzó la línea de meta y se puso en primera posición. Esfuerzo increíble de los dos a una vuelta, de Lando Norris y de Oscar Piastri, que quedó en tercera posición, y lo que hemos visto en carrera pues ha sido muy sorprendente, porque yo pensaba, ostras, vale, a una vuelta McLaren ha podido hacer esto. Ya avisaron en el Red Bull Ring, ¿no?, con el pack de mejoras de Lando Norris. Silverstone les iba a venir mejor porque era el circuito donde habían elegido traer estas mejoras específicamente, entonces aquí se imagina que pueden ir mejor. A una vuelta ya se sabe que puede hacer Lando Norris, por ejemplo, y también la sorpresa de Piastri, pero en carrera se suelen hundir en McLaren, aunque sí que es cierto que en Austria, estaba pensando, esto lo dije en el directo del sábado, ¿no?, en el post-clasificación, donde dije, sí que es cierto que en Austria aguantó bastante bien el tirón y batalló con Hamilton y le pudo adelantar y tal, entonces a lo mejor también el mejorado ahí en carrera, porque generalmente este año en carrera iban para abajo a comparación de lo que hacían en clasificación. Y ha sido igual que en Austria. Han aguantado muy bien el ritmo de carrera, especialmente en esos primeros compases del Gran Premio. Norris se puso líder del Gran Premio, que fue tremendo también. Le adelantó Verstappen eventualmente porque es lo que tenía que pasar. Pero en esas primeras vueltas, McLaren estuvo en zona de DRS de Verstappen. No solo Norris con Verstappen, sino aparte Piastri con Norris. Estaban yendo los dos muy pero que muy bien. Y eso es quizá lo que más me sorprendió de todo este fin de semana, porque una buena clasificación de vez en cuando puede llegar con cualquiera. Esteban Ocon, por ejemplo, la clasificación de Mónaco fue espectacular y eso le valió un podio. Hemos visto vueltas de clasificación de Nico Hülkenberg, no necesariamente en mojado, sino también en seco, que han sido increíbles, pero luego eventualmente ves cómo el ritmo en carrera va para abajo. McLaren igualó el ritmo de clasificación que tenía. Y esto es tremendo. Esto es tremendo. Tenemos que ir a otros circuitos que van a ser radicalmente distintos a este, por ejemplo, el siguiente, Hungría, para ver si McLaren está también en estas mismas posiciones. Porque si no, estamos hablando de un pack de mejoras absolutamente descomunal. Que recordemos cómo había empezado la temporada McLaren. Que podían ser el último equipo fácilmente en las primeras carreras. Y ahora ya habían estado subiendo poco a poco en algunos grandes premios y rascando algo de puntos. En Australia tuvieron bastante suerte con temas de banderas rojas y jaleos, pero desde Austria Norris ya le ves firme en cuarta posición, quinta antes de la sanción de Carlos Sainz, y aquí le ves luchando por la pole y aguantando en ese ritmo toda la carrera. Es tremendo. Sí que es cierto que es eso, el Red Bull Ring y Silverstone son circuitos con características parecidas, entonces si iba bien en uno podía ir bien en otro, al igual que Aston Martin no fue bien en Red Bull Ring y en Silverstone ha sido aún peor. Y ahora visitaremos otros circuitos donde tenemos que salir de dudas, pero si por lo que sea se mantienen o entran por lo menos en la batalla frente a Mercedes y Aston Martin, es una mejora increíble. Increíble del equipo McLaren, que el año pasado no estaba ni por asomo en esas posiciones, este año aún menos, y de golpe y porrazo el pack de mejoras ha podido ser descomunal. Así que eso, el ritmo de carrera me sorprendió muchísimo en los primeros compases. Sí que es cierto que estuve yo pensando, y no debería decirlo, pero lo voy a decir en voz alta, que igual la defensa de Lando Norris con Verstappen podría haber sido un pelín mejor. Me explico. Evidentemente Verstappen tenía el coche superior, un DRS de la leche, le podía adelantar cuando quisiese, pero en el momento en el que le adelantó, Verstappen se pudo lanzar desde el interior y no hubo ninguna oposición de Lando Norris. Yo puedo entender que McLaren diga, no nos interesa, no es nuestra carrera, vamos a intentar mantener la segunda y la tercera posición, terminar los dos en podio, porque sería un resultado, de todos modos, acojonante, viendo lo que ha pasado en esta temporada, y les valdría para ser quintos en el Mundial, que ya lo son, han conseguido adelantar al Alpine después de esto, que me parece increíble, insisto. Entonces puedo entender esto, ¿no? El tema de que no sea tu carrera, de que ya sabes tarde o temprano lo que va a suceder y tal, pero yo creo que en un circuito como Silverstone, por lo menos le puedes intentar pelear 2 o 3 vueltas más, porque es un circuito donde sí
Verstappen, con la ventaja de DRS que tiene de Red Bull, es tremenda, pero las rectas tampoco son tan largas. Y el McLaren, por ejemplo, en el primer sector estaba yendo bastante bien. Cuando llegaba Verstappen, activaba el DRS a 6-5 décimas de diferencia. Y eso lo que te permite es que, llegados al vértice de la curva, estés en paralelo, pero que no tengas todo el coche delante. Y yo creo que si Verstappen hubiese tenido que ir por el exterior, por ejemplo, no lo habría tenido tan fácil. Lando Norris me dio la sensación de que incluso se abrió cuando Verstappen se tiró para intentar un lazo luego. Pero no sé hasta qué punto le salió muy allá. E insisto de que estos son pensamientos intrusivos, que tuve en carrera de ¿y si Norris le hubiese plantado un pelín más de cara? Pero puedo entender que McLaren en ese momento no estuviese interesado en esto, porque siendo realistas, intentar aprobar una estrategia en el equipo donde la base es vamos a pelearle la victoria a Max Verstappen en esta temporada es inviable. Pero igual un pelín más de garra hubiese estado bien. Pero tú imagínate que yo que sé, que se chocan o que pierden tiempo, que les atrapan los demás y luego no termina nadie en el podio. Insisto, puedo entenderlo. Y eso, en esos primeros compases de la carrera todo iba perfectamente bien para McLaren sobre raíles hasta que llegaron las paradas en boxes. McLaren decidió ir con dos estrategias distintas, lo cual es lo inteligente. Si estás yendo frente al líder de la carrera que no tiene a su compañero alrededor, pues tú, si tienes a tus dos pilotos, puedes probar dos estrategias distintas y tienes ese 2-1, tienes esa ventaja estratégica de poder a lo mejor retener luego al piloto de delante mientras el otro le va atrapando, qué sé yo, jueguecitos que por ejemplo Red Bull hizo alguna vez con Mercedes en 2021 o Mercedes con Red Bull en 2021 en esa gran temporada. McLaren probó suerte con Oscar Piastri y le metieron en boxes, le colocaron el neumático duro a comparación no de lo que estaba haciendo Ferrari, que Ferrari estaba optando por lo mismo, pero sí lo que estaban haciendo otros pilotos de la parrilla debido al stint de neumático blando de George Russell, que fue increíble. Fue sobreseguro de todos modos, metieron neumático duro y luego llegó el safety car. El safety car a Oscar Piastri le reventó los sueños de podio por completo porque, claro, estaba en tercera posición muy sólido y con el mismo ritmo que Norris prácticamente, pero por parar antes del safety car y por Lewis Hamilton parar en safety car, al final cayó de la tercera a la cuarta posición. Y luego ya intentar remontar, intentar adelantar a Hamilton con blandos, aunque fuesen usados, con blandos, mientras tú estás con duros nuevos, al final se hizo imposible. Se acercó mucho en las últimas vueltas y cruzó la línea de meta a menos de un segundo de Hamilton. O sea que me habría gustado mucho ver qué habría pasado con una vuelta más de carrera. A lo mejor habríamos tenido una pequeña batallita, aunque se mantuviesen las posiciones. Pero desafortunadamente ese mal timing con el safety car arruinó las opciones de Piastri de podio. Y ahora hablaremos en particular de Piastri cuando terminamos de analizar todo lo de Lando Norris y tal. Pero increíble lo de Piastri este fin de semana. No me esperaba un ritmo tan increíble. Y desde luego se merecía el podio en esta carrera. Y hablando sobre lo de Lando Norris, a él sí que no le vino tan mal lo del safety car porque paró al mismo tiempo que Max Verstappen. Luego la oportunidad de reagrupar la parrilla y estar cerquita de Verstappen, quién sabe lo que podría haber pasado. Pero no vimos nada con la resalida de Verstappen. Verstappen, que además siempre relanza la carrera muy bien y siempre te pilla de imprevisto y saca una distancia tremenda en los primeros metros. De todos modos, Norris no tenía ni temperatura ni tenía la posibilidad de atacar al de delante porque Verstappen iba con neumático blando, Hamilton iba con neumático blando detrás y Norris iba con neumático duro. Y fue algo que ahí sí que considero que McLaren pecó de conservador. Ahí sí que lo de la defensa del principio puedo pensar que no valía la pena, pero esto ya no tanto. ¿Cómo de preocupados deberían estar en McLaren y cuánta desconfianza tendrían que tener en McLaren para pensar que el neumático blando, que había podido hacer 29 o 30 vueltas George Russell con él, no les iba a durar 15? Quedaban 15 vueltas de carrera, no quedaba más. De hecho, creo que fueron menos porque el safety car se alargó una barbaridad con la grúa en pista y tal, pero eso no se puede prever. Quedaban 15 vueltas de carrera. Y me estás diciendo que no ves bien, que aunque sean blandos usados, es que da igual, la gente decía, no, es que McLaren no le ha puesto blandos porque eran usados. Los de Verstappen también, los de Hamilton también, los de la gran mayoría de la parrilla, menos Pérez y Sargent, creo que fue, todos iban con blandos usados. Y al final le abrimos el ritmo que tuvieron. Y el ritmo que tuvo George Russell en el primer stint, insisto, con blandos usados también. Ya tenía blandos usados. Entonces, por poder, podría haber hecho exactamente lo mismo que el resto. Y yo no sé, sinceramente, cómo de desconfiantes estaban en McLaren con ese compuesto, viendo que toda la parrilla estaba metiendo el blando y ellos que no veían de ninguna manera viable poner el neumático. Porque al final, esto investigué por mi cuenta para el código F1 y encontré unas radios, prácticamente hasta 2 minutos de metraje conseguí de radios, de Lando Norris pidiendo o sugiriendo el neumático blando.
Luego ya se entendió todo, pues vimos la celebración y todo bien, y Norris en un sueño, pero en ese momento en pista estaba muy cabreado porque Norris estuvo sugiriendo el neumático blando y no le hicieron ni caso. Estaba preguntando por el neumático duro y el ingeniero le decía, no, es que parece un poco flojo por ahora, no pinta espectacular, pero es la mejor opción que tenemos. Y luego ves que Norris pregunta por el neumático blando, por si acaso no habéis podido ver el clip que salió ayer en Código F1, y le dicen, a ver, me parece un poco pronto. Parece que todavía estamos lejos de poder permitirnos hacer una parada con el neumático blando. Y cuando sale el Virtual Safety Car, que posteriormente se convierte en Safety Car, ves cómo Norris se va desesperando un poco más. Cómo lo va dejando caer, pero se va desesperando al ver que no cambian de opinión. Al principio le dice, sobre tema de neumáticos, ¿seguís confiantes en vuestra decisión? Y ellos dicen, sí, confiamos en el neumático duro. Y cuando le notifican que el Virtual Safety Car ya no es Virtual Safety Car, sino Safety Car, y que por tanto las distancias con el resto se van a perder y va a estar pegadito a los demás, ahí es donde le entra más urgencia a Lando Norris de que quizá debería meter el neumático blando, porque ahora las distancias se han perdido. Si después... Si fuese todo el rato Virtual Safety Car, si le pusiesen duros y al resto blandos, no importa tanto porque al menos tienes esa distancia, tienes ese margen, ese colchón de ahí al final de la carrera, donde te puedes asegurar que aunque seas más lento, quizá no te atrapen. Pero si estás con toda la parrilla compacta, ahí se puede ir todo al garete perfectamente. Entonces, en el momento en el que el ingeniero le dijo Safety Car desplegado, ya Lando Norris se le escuchó con una voz mucho más desesperada y dijo... Neumático blando, por favor pensadlo, por favor, neumático blando. Se metió en el pit lane y al final le colocaron el duro. Y luego llegó la famosa radio que sí que salió en la retransmisión de ¿qué neumático lleva Hamilton? Blando. Y Verstappen igual. Y dice, lovely. Perfecto, maravilloso. Y con razón lo dijo, sinceramente, porque lo de neumático duro al final se vio que no fue lo ideal. Ninguno de los dos McLaren ganó posiciones después con ello. Y los dos Ferrari que también montaron el neumático duro... Fue un caos. Leclerc al final llevaba al medio, pero como tuvo que hacer otra parada, cayó posiciones igualmente. Y Sainz con el duro, cuando cometió ese error luego a la entrada de la línea de meta y se lo comieron 3 en 3 curvas, dices, madre de Dios, que había salido en quinta posición este señor y está 10º, y Leclerc estaba 4º y está 9º. Terrible. Al final se demostró que lo del neumático duro no era lo ideal. Pero por lo menos pues se llevaron un podio, por lo menos se llevaron una grandísima segunda posición, y Oscar Piastri, lo dicho, con la pena por dentro de que si hubiese parado con el safety car, pues seguramente otro gallo cantaría y estaríamos hablando del primer podio de Oscar Piastri. Pero por parte de Lando Norris, espectacular. Hay mucha gente que siempre tiende a infravalorar a Lando Norris a la mínima que el coche no acompaña, y todos estos años para mí han sido de oportunismo total de mucha gente decir, ¿ves? Lando Norris, tanto que lo inflaban tal, ¿y ahora qué hace? Hombre, con el McLaren que tenía en 2022 y a principios de esta temporada, ¿qué esperas que hagas? ¿Malabarismos y que de repente te gane el Gran Premio? Imposible. A la mínima que el coche ha estado mínimamente competitivo, cuarto en Austria, segundo en Gran Bretaña. No sé qué más tiene que mostrar al mundo Lando Norris, sinceramente. Así que tremendo fin de semana para él. Y sobre Oscar Piastri, quiero aquí simplemente un fragmentito para decir que he quedado gratamente sorprendido con su fin de semana. Porque al fin y al cabo, no es que lo hubiese estado haciendo mal a principios de temporada, ya que había tenido muy buenas carreras, especialmente más buen ritmo de carrera que de clasificación, y no estaba cometiendo errores y demás. Lo que se espera de una temporada de rookie y de un piloto como Oscar Piastri, que tuvo, ahora dentro de nada se cumplirá un año de cuando se pegaron McLaren y Alpine por él, lo estaba haciendo bien, pero evidentemente peor que Norris al ser sus primeros grandes premios. Y uno se puede esperar que con las mejoras del McLaren, con el coche que han tenido este fin de semana, que Norris quedase segundo en clasificación y que quedase segundo en carrera, porque Norris ya ha demostrado en Fórmula 1 su valía. Pero que un rookie en su carrera número 10 en Fórmula 1 sea capaz de terminar a una décima de su compañero en tercera posición y quedar por delante de los Ferrari, de los Mercedes, de los Aston Martin y tal, y luego capaz de aguantar el ritmo de carrera, y aunque cayese de la zona de DRS de Norris, estar todo el rato a 2-3 segundos de él durante todo el primer stint, yo me quedé muy pero que muy sorprendido. Yo me esperaba una caída de ritmo por parte de Piastri más grande, porque es su temporada de rookie, porque no puede ser un piloto perfecto ya a la primera de cambio. En esta Fórmula 1 de hoy en día, que solamente le permiten un día y medio de pretemporada, no tiene tanta manera de curtirse y de prepararse para la Fórmula 1 como antes, aunque ahora esté el simulador y todo lo que tú quieras. Si no, mira, por ejemplo, la temporada de rookie que está teniendo Nick de Vries,
Que sí que es cierto que el monoplaza no acompaña, pero bueno, a Piastri tampoco la acompañaba a principios de temporada. Había carreras que estaban peor que los Alfa Tauri. Fíjate en la temporada de Logan Sargent, aunque en Gran Bretaña ha hecho su mejor fin de semana de toda la temporada. Vemos más errores, vemos más meteduras de pata, vemos más diferencia de tiempo con su compañero. Y lo de Oscar Piastri este fin de semana ha sido increíble. Y al final fíjate que me supo mal por él. Me supo mal por él porque es cuarta posición, pero que tendría que haber sido un podio. Tendría que haber sido un podio totalmente. Es que hizo un fin de semana tremendo. Pero por lo menos estoy contento porque si todo va como tiene que ir en Fórmula 1, que la Fórmula 1 puede ser muy puñetera, si todo va como tiene que ir, esta es la primera de muchísimas grandes actuaciones que hará Oscar Piastri en Fórmula 1. Esto es solo el arranque. Por ahora me está encantando cómo lo está haciendo en esta temporada y me alegra mucho de que haya tenido esta oportunidad y que haya sido capaz de demostrar su valía. Al final no se lleva el podio, pero se lleva este aplauso del público y el juego del programa. Y el podio, si McLaren sigue con este ritmo, tarde o temprano llegará. Así que nada, espectacular lo de McLaren este fin de semana y lo que comentaba antes, que ha sido suficiente esta segunda y cuarta posición como para ponerse quintos en el Mundial de Constructores adelantando al equipo Alpine. Que luego los medios británicos le estaban preguntando a Oscar Piastri en el corralito de prensa que qué pensaba de que McLaren hubiese adelantado a Alpine en el Mundial de Constructores y por el jaleo que tuvo con los dos equipos el año pasado le salió una sonrisa al cabrón que lo tiene que estar gozando como un demonio. Pero es lo que comentaba, quintos ahora mismo en el Mundial y lo de McLaren, esto sí, ¿vale? Esto sí que se puede decir las palabras minimizar daños. Esto sí que es el ejemplo perfecto de minimizar daños. Habían empezado la temporada fatal, pero fatal. Muchísimos grandes premios muy por detrás de Alpine y compañía. Y ahora es como si nada hubiese sucedido. Como si nada hubiese sucedido. En dos carreras han apañado todos los problemas que había. Por lo menos en estos dos circuitos que tienen características similares. Y como si nada hubiese pasado en todas estas carreras mientras Alpine puntuaba, ya están ellos los quintos en el Mundial de Constructores. Eso sí que es minimizar daños. Así que veremos qué nos ofrece McLaren en los próximos grandes premios. Quizá nos podemos esperar en Hungría un ligero bajón a comparación del ritmo que han mostrado en Silverstone, pero si consiguen más o menos mantenerse ahí, ya la zona alta todavía estará más picante. Y me frustra lo de Red Bull cuando pienso en lo de McLaren, porque ves que ahora McLaren, por ejemplo, puede atrapar a los de delante y que ves una parrilla más compacta por detrás, con Williams ahora de repente sorprendiendo después del pack de mejoras que estrenaron, no sé si fue en Canadá, con Alex Albon. Ves todo esto y ves que realmente, aunque haya costado mucho y que a lo mejor es espejismo, ¿no? De un par de carreras y demás, pero ves como más o menos la parrilla de verdad está empezando a compactarse y de repente el que es favorito en esta carrera ya no es favorito para esta otra. Por ejemplo, yo hice el experimento mental de qué hubiese pasado en las clasificaciones de esta temporada si Red Bull no existiese. Que yo sé que esto es un poco paja mental porque no lleva a ninguna parte. Esto es el ¿y si hubiese pasado esto otro? ¿Y si hubiese pasado esto? Que no tiene ningún sentido. Y si mi abuela tuviese ruedas sería una bicicleta. Lo sé. Pero estaba haciendo el experimento y veías en 10 clasificaciones hubiese hecho poles Charles Leclerc, hubiese hecho poles Fernando Alonso, hubiese hecho poles George Russell, hubiese hecho pole Lando Norris, hubiese hecho pole Carlos Sainz, 5 pilotos distintos, 4 equipos distintos en 10 clasificaciones. Y que de repente aquí Mercedes es el favorito y ahora los Ferrari, pero Ferrari lo es a una vuelta y luego en ritmo de carrera en esa carrera es Aston Martin. Y luego Aston Martin aquí es competitivo, pero de repente Mercedes ha quedado por delante y de repente irrumpe McLaren y McLaren hubiese ganado este Gran Premio de Gran Bretaña. Y entonces lo piensas y ves como por detrás este fin de Haas puede puntuar y en lluvia sorprende, pero en seco ahora de repente irrumpe Williams y de repente está en posiciones de puntos de vez en cuando. Entonces estás viendo unas cosas que a lo mejor solamente se cumple el mismo patrón de que Alfa Tauri está el último y Alfa Romeo, pues depende de cómo tenga el día, está en posiciones de puntos o no. Más allá de eso, todo lo demás está agitado totalmente. Y piensas, si no estuviese Red Bull, estaríamos teniendo ahora mismo un campeonato donde en cada gran premio estaríamos viendo un ganador distinto, que es lo que está haciendo que me frustre con Red Bull. Es lo que está manchando una temporada que sería espectacular. Que al fin y al cabo no es manchar, es aburrirnos en el espectáculo. Red Bull no ha hecho nada mal. Merece este título de constructores, merece este título de pilotos y a los genios hay que aplaudirles por su trabajo, ¿no? Pero uno desde el punto de vista del espectador no puede dejar de pensar, ostras, si no estuviesen estos, veríamos tanta diversidad de ganadores, tanta variedad de equipos en lo alto, que es que sería la leche. Pero nos tenemos que conformar con mirar desde la segunda posición del Mundial de Constructores hasta la última. Por ahora la primera
no da la sensación de que nos vaya a dar mucho show. Y seguimos que me estoy alargando un montón en este vídeo. Más allá de Red Bull y más allá... Bueno, no es ninguna novedad esto de que me estoy alargando mucho. Más allá de Red Bull y más allá de McLaren, tenemos como tercer mejor equipo en este Gran Premio y también en tercera posición en el podio de Silverstone encontramos a un McLaren. Los dos McLaren, tercero y quinto, Lewis Hamilton y quinta posición para George Russell. Hola, ¿qué tal? Soy el Víctor del futuro. Mira, es que estaba editando el vídeo y me he quedado igual de sorprendido que todos vosotros. No sé qué ha pasado por mi cabeza para decir que George Russell y Lewis Hamilton pilotan para McLaren. A lo mejor McLaren, Mercedes, pero no. Vamos con Mercedes. Mercedes, los dos Mercedes. Si digo McLaren otras veces en esta parte, mira, no quiero saber nada. ¿Quién lo hubiese dicho viendo cómo había arrancado la carrera? Porque estaba siendo una carrera bastante frustrante para los dos Mercedes. Claramente tenían más ritmo que los Aston Martin, eso en ningún momento estuvo en duda, y parecía que en ritmo de carrera ya se podían igualar a Ferrari, que Ferrari les ganó a los dos en clasificación a una vuelta, pero que en ritmo de carrera parecía que estaban atrapándoles. Pero estaba siendo muy frustrante las primeras vueltas, porque por ejemplo en el caso de Hamilton, que es el que ha quedado por delante, Hamilton salía séptimo por detrás de Russell, se fue por fuera de la pista en las primeras curvas y entonces volvió, se reincorporó a la pista en novena posición y después de ganar esas dos posiciones, recuperar su posición original, no podía atrapar a Carlos Sainz. Carlos Sainz estaba como a 2 segundos y se mantuvo la distancia muchas vueltas en esos 2 segundos. Entonces parecía que estaba atascado ahí. Y su compañero George Russell también estaba atascado porque estaba completando un stint con el neumático blando espectacular. Era claramente, o eso parecía, más rápido que Charles Leclerc, o por lo menos iba con mejor estrategia que él. Pero veías que por mucho que lo intentase y por mucho que estuviese en muchas vueltas en zona de DRS, no podía adelantarle, no podía echarle el coche, no existía la posibilidad de adelantarle, de ninguna manera. Entonces estaba siendo una carrera frustrante porque veías que podían tener un ritmo a lo mejor de carrera similar al de McLaren, por decir algo, pero claramente mejor que el de Ferrari, y que simplemente estaban ahí atascados y que no había movimiento, no se movía ficha. Y luego además todo parecía que le iba a sonreír este fin de semana a George Russell. Todo pintaba que el fin de carrera de Russell con el neumático medio iba a ser espectacular, porque si con el blando estaba haciendo esto, podía ahorrarse meter el neumático duro, meter el medio directamente y verlo llegar a posiciones de podio. Pero al igual que a Piastri le fastidió el safety car, a George Russell le fastidió el safety car en favor de su compañero Lewis Hamilton. Con Hamilton, Mercedes sí que hizo una cosa muy bien con su estrategia, y es que mientras el resto estaba parando en boxes, ya paraba Pérez, paraba Leclerc, paraba Sainz y paraban tal, todos estos pilotos que paraba Russell por llevar el neumático blando, mientras todos estos pilotos iban parando, Hamilton, que estas posiciones no las estaba ganando en pista, las ganó en estrategia. Entonces estaba manteniendo muy bien Hamilton el ritmo con ese neumático medio, a la par que lo que estaba haciendo Verstappen y a la par de lo que estaban haciendo los dos McLaren. Piastri también fue uno de esos pilotos que paró y que perdió posición con Hamilton. Y entonces, como el stint estaba conservando muy bien las gomas Lewis Hamilton, pues se pudo permitir el lujo de alargar su parada. Y entonces se le apareció la Virgen y salió el safety car. En el momento en el que sale el safety car, evidentemente aprovecha y se mete en boxes, y ahí es donde la suerte sonrió a Lewis Hamilton, porque estaba ahí en séptima posición, ahí un poco atrapado sin poder mover ficha, y de repente con el safety car sale de boxes en igualdad de condiciones con el resto en tercera posición. Todo el mundo habiendo hecho su parada, él ya 4 posiciones ganadas sin tener que sudar en pista. Entonces eso fue suerte tremenda para Lewis Hamilton y mala fortuna para un George Russell que estaba todo el fin de semana por delante en clasificación, en carrera, y que al final todo parecía que su último stint con el medio iba a ser espectacular, pero como todo el mundo paró con el safety car y puso luego el neumático blando y tal, pues su neumático medio tampoco se lució en exceso y ese último stint pues no fue tampoco nada del otro mundo. Luego ya al final de la carrera, el ritmo de Russell ya no fue tan interesante por lo que decía, pero ni siquiera con la gente que llevaba duro, porque el que llevaba delante era Oscar Piastri, recordemos que él no iba con blando, iba con neumático duro, y aún así Oscar Piastri estaba siendo más rápido que George Russell, sin tener DRS del de delante ni nada. Me pareció muy sorprendente todo esto, porque lo de Russell a principios de carrera pintaba muy bien, pero al final como que no terminó de cuajar, y el ritmo de Oscar Piastri intentando salvar por lo menos esa cuarta posición fue tremendo también. Russell estaba haciendo radios con el equipo diciendo el ritmo que tienen los McLaren, ¿esto qué es? Y con la misma reacción tuvimos todos nosotros. Y en el caso de Hamilton sí que tenía esa ventaja de neumático frente a Lando Norris, sí que parecía que tenía el ritmo en esos primeros compases de la relanzada, pero no sé si al final por desgaste, por estar batallando con Norris y llevar blandos usados, a lo mejor se le gastaron demasiado rápido las gomas, que al final ya sí que abrió mucho la distancia. Hubo un momento clave, de hecho, que no sé si fue en la curva 3 o en alguna curva del primer sector,
que se pasó de frenada Lewis Hamilton, perdió mucho tiempo y ahí cayó en zona de DRS. Cayó fuera de zona de DRS con Norris y por tanto no pudo ya volver. Norris aprovechó ese momento para apretar más que nunca y Hamilton ya no pudo entrar en zona de DRS y al final se abrieron las distancias y Hamilton terminó a 3 segundos de Lando Norris. Yo pensaba que le iba a poder adelantar porque al final de la carrera el ritmo, después de la relanzada de Verstappen, parecía que Hamilton se iba a comer a Norris y que tenía ritmo incluso a lo mejor para intentar achuchar a Verstappen, pero al final no pudo pasar a Norris. Amagó con adelantarle en la curva de Copse, que en esta ocasión Lewis Hamilton hizo bien en amagar simplemente, pero no intentar un adelantamiento en Copse, porque ya sabemos lo que puede pasar en ese caso. Y al final, lo dicho, no le pudo adelantar. Y es por ello por lo que tampoco destaqué de manera brutal la carrera de Lewis Hamilton este fin de semana, porque el ritmo fue bueno y se mereció esa tercera posición, pero sí que es cierto que en gran parte tuvo ese gran golpe de suerte con la estrategia. Me habría encantado, sinceramente, mucho más ver a Oscar Piastri en el podio, porque al final nadie sabe el McLaren cuándo va a volver a tener oportunidades de entrar en el podio, de estar en tercera posición. No solo Norris, sino Piastri, que a priori debería estar detrás de Norris. No se sabe. Entonces, ver siempre el primer podio, la primera pole o la primera victoria de un piloto en Fórmula 1 siempre es brutal, y mucho más si ves que se lo ha trabajado y que se lo ha merecido. Entonces, la verdad es que el podio para los británicos quedó genial con Norris y con Hamilton. Insisto, Hamilton también hizo muy buena carrera y Mercedes sorprendió, ¿no? Al final cómo terminaron las cosas, porque parecía que iban a quedar por detrás de Ferrari. Fíjate, al final la distancia de puntos brutal que le han sacado en Silverstone, merecido para Hamilton, pero me quedé con el saborcito ahí agridulce de ostras, me habría gustado ver a Oscar por ahí. Así que nada, esa tercera posición con Lewis Hamilton, que en ese golpe de suerte que no siempre ha tenido en esta temporada, entonces merecido resultado para él. Y fíjate lo que son las cosas, George Russell, que parecía que iba a quedar por delante de él durante todo el finde en clasificación y carrera, y al final alargó mucho ese neumático blando, pero yo creo que habrá terminado la carrera pensando, si lo hubiese alargado un poquito más y hubiese parado bajo safety car, ya sí que hubiese sido una estrategia tremenda. A partir de aquí, en séptima y en decimocuarta posición, encontramos a los Aston Martin. Aquí tampoco me puedo extender mucho porque ha sido un fin de semana muy plano, un poco repetición de lo que hemos visto en Austria. Otro circuito de curva rápida, otro circuito donde automáticamente Aston Martin sufre. Ya no solo por las características del circuito, sino porque da la sensación que mientras el resto va dando saltos hacia adelante y va dando pasos hacia adelante con las mejoras y demás, el ejemplo perfecto es el equipo McLaren, Aston Martin parece que se ha quedado ahí un poco en el limbo. En clasificación, aparte de que en clasificación este fin de semana Fernando tampoco ha estado muy pero que muy fino. La vuelta en Q1 fue 5 décimas más lenta que la de Stroll y se quedó a milésimas de caer en la Q1. Suerte que estaba Checo Pérez justo por detrás, porque si no habría caído Fernando. Luego en carrera ves que tampoco el ritmo en ningún momento es muy bueno. La vuelta de Q2 para cerrar tema clasificación no fue buena tampoco y terminó en 9ª posición por detrás de Albon. Y al final en carrera, cuando la gente me preguntaba en el directo del sábado, me decía qué es a lo que se puede optar mañana. Había gente que decía podio, yo. No sé yo hasta qué punto. Para mí una sexta, séptima posición es una victoria. Y al final fue una séptima posición. Es decepcionante porque sí que es cierto que ya se sabía que eran carreras difíciles para Aston Martin, pero igual las mejoras de Canadá pues se notaron en Canadá, pero no se han notado en otros circuitos. Le queda una deuda muy pendiente a Aston Martin, que es el rendimiento del monoplaza en curva rápida, y por ahora ahí está sufriendo. Incluso llegué a escuchar radios de Fernando donde decía que en curva lenta, de las pocas que había en Silverstone, y que estaba sufriendo bastante, sobre viraje, entonces no estuvo cómodo con el monoplaza todo el fin de semana. Luego cuando terminó la carrera y atendió a los medios dijo, no, es que hemos estado lentos todo el fin de semana. Entonces pues es un pelín decepcionante, porque se está enfriando el asunto con lo bien que había empezado la temporada, con esa racha de podios que ya no se la quita nadie. Parece que Aston Martin ya... decíamos, ¿no? Que uno puede trabajar muy bien en el coche en pretemporada y tal, y presentar un buen coche a la primera carrera del año, pero que el auténtico reto frente a estos equipazos Red Bull, Mercedes, Ferrari es aguantarles el tirón con los packs de mejoras. Y por ahora Ferrari parece que ha corregido el problema con los neumáticos, con la degradación. Incluso en Silverstone tampoco se les vio muy afectados. Estuvieron afectados por la decisión de los neumáticos, pero no por el desgaste de esos. Mercedes, aunque tampoco dependiendo de la carrera están muy brillantes, aquí en Silverstone, contra todo pronóstico, han terminado tercero y quinto, y Red Bull sigue imparable. Entonces Aston Martin es como que mientras el resto va mejorando, que sea poco a poco, ellos se van quedando un poco ahí. Y es un poco triste ver una carrera
con un monoplaza que le has visto terminar en tercera, en segunda posición varias veces esta temporada, y ves que en este circuito estaba siendo amedrentado en las últimas vueltas por Alex Albon con el Williams, que estaba en zona de DRS y cruzó la línea de meta a 7 décimas de diferencia. Es como... no sé yo hasta qué punto esto ya es muy convincente para el resto del campeonato, pero ya lo dije en un vídeo en esta temporada. Yo, si fuese Aston Martin, me da igual ver estos resultados, yo abandono el desarrollo del coche de 2023 y me centro totalmente en 2024. O sea, yo ahora mismo desecho 2023, traigo un último pack de mejoras y descuido ya e intento hacer lo que pueda con lo que tengo. Y ya me centro en 2024. Insisto que el sueño de la 33 es muy bonito, pero aquí Fernando Alonso, si ha vuelto a la Fórmula 1 y si fichó por el equipo Aston Martin, es para ganar el Mundial. Así que a mí esto no me sirve. Para mí ya que desechen 2023 entero y que simplemente se centren en 2024 y en lo que pueda pasar. Entonces eso, séptima posición para Fernando, que ganó 2 posiciones en la salida y se mantuvo en esa séptima posición después del batacazo de Ferrari con las paradas en boxes. Bueno, no con las paradas en boxes, con la estrategia, con la elección de los neumáticos y nada más. Y se quedó en esa séptima posición. Al final perdió posición con Checo Pérez, que era lo normal con el Red Bull. Estaba escuchando radios ayer de Fernando y el equipo Aston Martin intentaba ponerse peleón con Pérez. Era como, saca todo lo que tengas de los neumáticos, que Pérez ya viene detrás con blandos. Y Fernando le respondió, es que creo que no es nuestra batalla, ¿eh? Creo que nosotros estamos luchando con otro tipo de equipos. Y al final se les vio luchando con Williams. Entonces era como, pues oye, no nos flipemos. Y al final no se fliparon y por lo menos se llevaron la séptima posición. No tuvo tanta suerte Lance Stroll, que estuvo 14º, que al final se quedó en la Q2 atrapado, y fíjate que la Q1 la había hecho bastante bien, y al final pues estuvo muy peleón durante toda la carrera para intentar terminar en la zona de puntos, y en esas peleas que tenía con pilotos como Pierre Gasly, que también estaban ahí rodeando el top 10, pues terminó chocando contra él y llevándose una sanción de 5 segundos por ello. Así que para mí merecida, para mí merecida, porque sí que es cierto que Gasly le echó por fuera de la pista más de una vez, pero lo que uno no puede hacer tampoco es reincorporarse a la pista como si nada. Es como si fuese esto una partida del F1. No es que me han echado de la pista, entonces voy a volver y le voy a echar yo a él. Así no funciona la vida. Así que nada, séptimo y 14º Lance Stroll. No me puedo extender mucho con esto tampoco, porque no ha sido una gran sorpresa, como sí ha sido lo de Williams este fin de semana. Y fíjate que a lo mejor yo es que soy muy tonto, que puede ser, si no sería abogado y no youtuber. A lo mejor soy muy tonto porque me quedé con ganas de más con Williams. Me quedé con ganas de una sexta posición o algo así. Porque tal y como había empezado el fin de semana, era espectacular lo de Williams. Era de frotarse los ojos y decir, esto no es real. Arrancan los libres 1 y Albon te queda en tercera posición y dices, bueno, son libres, especialmente libres 1, no son muy significativos, hay que esperar, hay que ver los libres 2, ¿no? Que vienen las tandas largas. Vale, llegan los libres 2 y queda tercero. Y las tandas largas, aparte del ritmo de clasificación, las tandas largas son buenas, tanto para Albon como para Sargent. Y dices, bueno, es que son libres también, no se sabe la carga de combustible, cómo ha estado apretando cada equipo de la parrilla, no se puede interpretar al 100% que esto va a ser así. Ya veremos mañana ya es el día más de la verdad, ¿no? Llegan los libres 3, segundo. Y es como, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿Esto qué simulaciones? Esto no lo vivía yo desde que Nicolas Latifi lideró los libres 3 de Hungría 2022. Digo, aquí está pasando algo. Se vienen cositas. Pero se vinieron cositas también en la pista, porque la pista empezó a estar más húmeda, llovió, estaba más juguetona, más resbaladiza, y esto a otros equipos le podían venir bien. A Williams no. A Williams le interesaba condiciones de seco, que se pudiese abrir el DRS en la vuelta, porque también tienen una velocidad punta de la leche, les interesaba eso. Y con lluvia se pudo complicar más el asunto. Yo esperaba que en clasificación a una vuelta el top 5 era factible, pero al final se tuvo que conformar, porque de todos modos es un resultado espectacular, con terminar octavo. Y Logan Sargent 14º. Sargent sí que me decepcionó un poquito más en la Q2, porque sí que es cierto que sí, que es rookie, que está contra Albon y tal, pero Albon le sacó un segundo. La última vuelta le pasa mucho a Logan Sargent de que en las primeras vueltas a lo mejor puede encontrar el ritmo y puede mostrar que puede estar más o menos incluso a la par que Alex Albon, pero luego cuando llega el momento de la verdad y llega el momento en una quali de clavar una vuelta,
es donde está cometiendo errores. Aquí falla en el primer sector y ya toda la vuelta es un desastre, y le sacó un segundo a Alex Albon. Evidentemente en esta carrera no le sacaba un segundo por vuelta. Entonces Logan Sargent yo le vi capaz de pasar a la Q3, pero al final en la Q2 todavía tiene que corregir estas cosas y se quedó en una buena, de todos modos, 14ª posición. Luego hizo una gran carrera, también tenemos que hablar de él porque terminó 11º, pero yo creo que este fin de semana, con el ritmo que tuvo en carrera, si hubiese salido tipo 10º, 11º, igual podríamos haber visto su primer puntito, ¿eh? Porque sí que es cierto que en carrera no cometió errores. En carrera estuvo muy bien, pero en quali todavía le falta llegar al momento de la verdad y clavar la vuelta. Que sabemos que hay muchos pilotos en parrilla que todavía eso le cuesta mucho. Véase Carlos Sainz, hay muchas veces que el último intento de Q3 no suele ser el ideal. Entonces esto puede ser complicado de corregir, especialmente más para ser un rookie y con el coche que lleva, que es Williams. Pero bien Logan Sargent. Y es eso, Alex Albon al final terminó en 8ª posición. En carrera, en las primeras vueltas parecía que el sueño iba terminando poco a poco, porque ya cayó al 10º puesto, ya decías, no es capaz de atrapar a los de delante y entrar en zonas de DRS, va a tener que estar defendiéndose toda la carrera. Igual esto ya era el espejismo de que a una vuelta van muy bien, pero en ritmo de carrera nada. Y al final fíjate tú lo que son las cosas, que se pudo permitir aguantar a un muy buen ritmo toda la carrera, no sufrir con las gomas y al final atacar, aprovecharse de los problemas de estrategia de Ferrari, mantener a los Ferrari por detrás e incluso atacar a Fernando Alonso en las últimas vueltas para intentar ser 7º. Y con esta 8ª posición suma 4 puntos que con los que ya había conseguido en Canadá, ahora mismo Williams está 7º en el Mundial de Constructores. Está 7º y estaba el último en esta temporada. Peor incluso que Alfa Tauri. En el momento en el que Alex Albon logra hacer una gran defensa en Canadá y suma todos esos puntazos. Os dije yo no sé en qué blog que al más mínimo resultado se pueden meter ya 7º porque la cercanía de puntos con Alfa Romeo y con Haas era nada, esos 4 puntos de diferencia. Al final ahí lo tienes. ¿Vosotros sabéis lo que puede ser para Williams pasar de una 10ª posición en constructores a la 7ª de golpe y porrazo? Esto, en cantidad de ingresos económicos, estamos hablando de muchos millones de dólares. Si siguen a este ritmo de mejora que está teniendo el equipo Williams y los demás se siguen quedando estancados y Alfa Romeo no va sumando puntitos y tal, pues aquí puede haber una parte muy interesante del Mundial, ¿eh? Ya sabéis que a mí siempre me ha interesado mucho la zona baja de la parrilla. Siempre me ha interesado... La última temporada que así me apasionó muchísimo en las zonas bajas de la parrilla fue 2016, diría yo, con Sauber y con Manor. Ese final de temporada donde al final Felipe Nasser en el Gran Premio de Brasil consiguió quedar 9º y sumó 2 puntitos creo que fueron, y con eso ya batieron a Manor, que puntuó en Austria con Pascal Wehrlein y tal. Esa batalla de a ver quién vive, quién sobrevive y quién muere, al final terminó palmando Manor y desapareciendo de la Fórmula 1. Esas batallas por la supervivencia en el campeonato siempre me han interesado mucho, entonces estaré muy pendiente de lo de Williams. Y lo dicho, muy bien por Alex Albon nuevamente en clasificación en carrera, que al final incluso él también en clasificación se bajó del coche diciendo hasta esperaba yo un poquito más, porque lo de Williams, insisto, que este fin de semana, de no ser por la lluvia el sábado, igual podríamos haber visto más cositas este finde. Y también Logan Sargent, aplauso. Logan Sargent, aplauso. Generalmente nunca hablamos de este chaval en los vídeos porque siempre termina en las últimas posiciones, y sí que es cierto que aquí pues ha terminado por detrás de su compañero nuevamente, pero desde que se relanzó la carrera hasta el final, ¿vale? Alex Albon terminó a 17,8 segundos de Max Verstappen, Logan Sargent a 23,6. Luego James Bowles, el jefe de equipo, que ya sabéis que venía de Mercedes y tal, estuvo hablando por la radio con Sargent y le dijo: muy buena carrera, en muchas de las vueltas has estado rodando o en la misma décima o solamente una décima por debajo de Albon, o sea que muy buen ritmo, enhorabuena. Espero que este sea un chute de esperanza para este piloto, porque insisto que en las primeras carreras a mí me estaba llamando la atención, ¿no? Porque en clasificación de Bahrein, en clasificación de Arabia Saudí y tal, estaba notando ritmos similares a los de Albon hasta que llegaba ese último intento. En el último intento ya metía la pata y cometía esos errores de rookie, además con un monoplaza que es muy complicado, que no es lo mismo que el McLaren es ahora mismo. Pero el tema es que veíamos algo, ¿no? Y se montó como una especie de meme en mi canal de Twitch, porque siempre venía y decía lo mismo. Miraba a la cámara y decía:
decía, pero ¿no creéis que Logan Sargent tiene cositas? Y todo el chat, sí, destellitos, brotes verdes, tal no sé qué, pero eran... Yo lo decía totalmente en serio. Al final entró en una espiral de trompos y problemas y historias durante sesiones de entrenamientos libres, clasificación y tal, ritmo en carrera bastante malo, y al final como que te desencantas un poco, ¿no? Dices, bueno, habrá empezado muy bien, pero al igual que Tsunoda empezó muy bien en 2021 y después fue una cafrada de temporada lo que hizo. Pero ya en el Gran Premio de Austria estuvo en 13ª posición, ¿no? Sin cometer errores, Albon 11º, o sea que la diferencia de posiciones no era muy grande y dices, bien Logan Sargent, y ahora llega esto y el haber terminado solamente a 4 segundos de la posición de puntos me parece algo muy positivo y muy reseñable, sabiendo la temporada que está sufriendo Logan Sargent con el monoplaza que está teniendo, que en su 10ª carrera haga esto. Un piloto que, insisto, que mucha gente o lo compara con Latifi o no esperaba absolutamente nada de él. Sorpresa grata en Silverstone con Sargent, ¿eh? Enhorabuena al equipo Williams desde aquí. Y al equipo que no le puedo dar la enhorabuena es al siguiente, que es la escudería Ferrari. Parecía todo muy bonito en las últimas carreras, estrategias perfectas, paradas impolutas, todo perfecto, hasta que llega el golpe de realidad. El golpe de realidad es hacerte así y decir, eres Ferrari. 9ª y 10ª posición, Leclerc y Carlos Sainz respectivamente. Fue muy frustrante porque veías que tenían ritmo para más. Yo, el sábado, me dices que terminan en 9ª, 10ª posición y yo no me lo creo. No me lo creo, porque a una vuelta estaban sólidos cuartos y quintos. Mejor que Mercedes, mejor que Aston Martin. Y han terminado sumando 3 puntos este fin de semana. 3. Al final, al igual que McLaren, fue uno de esos equipos que cometió un error con la estrategia porque fue demasiado conservador y optó por el neumático duro con los 2 pilotos, lo mismo le pasó al equipo Ferrari. Charles Leclerc le pararon demasiado pronto en boxes. Podía tener sentido en ese momento al pensar que ya se iba acercando el momento de la parada de George Russell, que iba con neumático blando y tal, y que por tanto, estando a medio segundo, que Russell estaba todo el rato en zona de DRS, piensas, en cualquier momento este señor para en boxes y nos mete un undercut de manual. Entonces Ferrari en ese momento dijo, vamos a parar en boxes, y le colocaron el neumático duro. Un neumático duro que luego se vio que funcionaba fatal, por lo menos en este equipo. No tenía nada de ritmo Charles Leclerc, tenía más ritmo en aire limpio y con blando usadísimo George Russell. Entonces ese momento fue terrible, porque evidentemente Russell salió de boxes por detrás de Leclerc, pero en 2 vueltas se lo comió, porque la distancia que le había sacado mientras Leclerc acumulaba vueltas y vueltas de neumático duro fue tremenda. Y Russell, recordemos que había salido con medio en lugar del duro de Leclerc. Pero eso, metedura de pata en ese sentido del equipo Ferrari, que fue a más todavía cuando llegó el safety car, porque claro, cuando salió el safety car, pues a lo mejor Leclerc ya llevaba 13 vueltas de neumático duro o lo que sea, y la gente que no había hecho ninguna parada iba a parar en ese momento. Era como, ahora esta gente va a parar y va a meter o medio o blando, y yo voy a relanzar la carrera con un neumático duro de 16 vueltas cuando se relance y sin ritmo. Era un desastre, era una catástrofe. Entonces Ferrari intentó minimizar daños y le metió en boxes una segunda vez para meterle neumático medio. Pero claro, haciendo otra parada en boxes le mantienes en esa 10ª posición que estaba, 9ª luego cuando adelantó a Carlos Sainz. Entonces, en ese sentido, la carrera de Charles Leclerc solo se puede catalogar de esta manera: catástrofe estratégica. En este caso, él ni pinchaba ni cortaba. Y en el caso de Carlos Sainz, pues yo cuando estaba viendo la carrera no entendí por qué le metieron el neumático duro. Porque claro, Leclerc ya había parado muchas vueltas antes, iba fatal con el neumático duro y se podía apreciar, y de repente paras en boxes a Carlos, que aparte luego está la mala suerte del Virtual Safety Car y Safety Car, ¿no? Esto le pilló mal a cualquiera. Pero le metes en boxes y viendo el ritmo de Leclerc, ¿le metes también el neumático duro? Sabiendo que está tu otro piloto quejándose de que has parado demasiado pronto, que el neumático no funciona como toca y tal, ¿le metes el neumático duro? Yo ya estaba pensando, Ferrari ya la ha vuelto a liar. Pero he de decir que en esta ocasión, al igual que he defendido y he aplaudido muchas veces que Carlos Sainz toma las riendas de la estrategia y muchas veces le ha salido bien y ha marcado la diferencia por ello, en esta ocasión era Carlos Sainz el que estaba por la radio, en unas radios que no salieron en la retransmisión, pero sí salen en el código F1 de ayer. Era Carlos Sainz el que sugería que el duro era el mejor. Le estaban informando de los tiempos por vuelta de Charles y hay una conversación tal cual que Carlos le dice al equipo: vale, sí, el neumático duro parece más flojo de lo que pensábamos, más débil, más weaker, pero tranquilos, no os preocupéis, porque sigo pensando que el neumático C1, el duro, es el mejor. Y todos como, vale, entendido. Y cuando paró en boxes le metieron el duro. Entonces ahí, la verdad es que ya no sé hasta qué punto se le puede achacar tanto al equipo, que evidentemente el equipo también puede tomar
las riendas y decir, pues estamos viendo el ritmo de Charles y esto no es positivo, pero al igual que muchas veces han confiado en las decisiones de Carlos y ha salido bien, pues esta vez ha arriesgado y le ha salido mal. Pues chico, lo mismo que os estaba diciendo en el blog del Gran Premio de Austria, que a esa gente que se atreve a tomar una decisión distinta, cuando le sale bien, pues se le aplaude y no se le recrimina por si podría haber salido mal, y si sale mal, pues chico, pues mala suerte, hasta la próxima. Entonces Carlos sí que ha habido muchas temporadas donde ha tenido buena lectura de las condiciones de la pista, estrategia y tal, pero en esta ocasión no sé yo hasta qué punto lo de montar el neumático duro era lo ideal. Que luego sí que llega una parte donde se le puede criticar a Ferrari, que es cuando llegó el Virtual Safety Car y el Safety Car. Porque esto no me alargaré mucho, simplemente os voy a invitar formalmente a que entréis al Twitter de DAZN y veáis el clip que han subido sobre ello, que lo puse en el programa. Porque es esa radio que salió en la retransmisión de Ricky, rápido, dime los puestos que perdería la gente que está detrás y qué neumático lleva. Esa radio en la retransmisión se mostró cortada y con cuentagotas. Yo encontré la conversación original, con el timing original de cuánto tiempo le costó al ingeniero responder. Y es desesperante ver ese vídeo. Es desesperante porque les cuesta parte del segundo sector y del tercer sector, le cuesta al ingeniero reaccionar a lo que le está diciendo Carlos. Carlos, en el momento en el que le anuncia que hay safety car, claro, ya cuando se reagrupa la parrilla, pues es lo mismo que lo de Leclerc antes. Si se va a reagrupar la parrilla, se pierden las distancias y estás con neumático duro mientras el resto va a parar y va a poner medio y blando, ahí sí que te puedes pensar que quizá lo que deberías hacer es hacer otra parada en boxes y por lo menos salir con el blando y apretar al final. En ese momento, Carlos, antes de que hubiese safety car, pensaba que no tenían que parar en boxes. Estaba el ingeniero diciéndole, vale, si paramos en boxes ahora, en un hipotético caso de que salga el safety car, que es lo que pasó luego, si parásemos en boxes perderíamos 3 posiciones. Así que, ¿qué te parece mantenerte en pista? Y Carlos Sainz dice, no tenemos que parar. Y luego ya cuando sale el safety car, se lo piensa mejor y dice, bueno, dime qué 3 posiciones, ¿no? 3 posiciones, dime con qué pilotos tengo detrás y qué neumáticos llevan. Y la respuesta a lo mejor original, voy a intentar hacerlo con el timing, ¿vale? Del ingeniero. La respuesta del ingeniero a esto fue Checo. Entra Carlos y dice, vale, pero no, dime los 3 pilotos, las posiciones y los neumáticos. Rápido, Ricky, rápido. Y la respuesta a eso es 3 posiciones, perderíamos 3 posiciones. Y es como, ¿pero con quién? Y entonces ahí Carlos empieza a gritar y dice, ¿pero con quién? ¿Con quién perderíamos posición y los neumáticos? ¿Con quién? Y no le estaba entendiendo, o vamos, le pregunta ¿qué 3 pilotos tengo detrás? Y dice 3 posiciones, que es lo que ya le había dicho medio circuito antes. Entonces es como, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tan poco entendimiento? Después dijo Checo, Charles, tendrían 16 vueltas de blando y se toma 20 segundos de descanso y dice, y Albon. Y cuando le dice y Albon, ya están a menos de 150 metros de la entrada del pit lane. Y entonces hay Carlos, que no le da tiempo ni a pensar, dice, tú decides. Y ya pasa la entrada del pit lane y dice, no, quédate fuera. ¿Así? ¿Cómo le puede hacer una pregunta tan simple que es ver los 3 pilotos que tiene detrás y el neumático que tiene y que te cueste medio circuito responderle? Y entonces, claro, no paras en boxes porque no tienes tiempo para hablar. Me pareció surrealista. Porque esa pregunta de ¿a quién tengo detrás? ¿Con quién perdería yo esas posiciones? Es muy importante. Cualquiera a lo mejor puede pensar, no, esto no es necesario, pero lo es, porque no es lo mismo tener detrás a Sargent, De Vries y Tsunoda, que puedes pensar, bueno, a los 3 pierdo posición con los 3, pero puedo recuperarlas luego, a decirle que detrás estaría Verstappen, Hamilton y Norris. Pues sabes que a esos 3 igual, con el ritmo que tienes, no les puedes adelantar. Entonces dices, vale, pues no paro en boxes porque perdería esas 3 posiciones y luego quizá no las recupero. Prefiero mantenerme delante y a ver si aguanto. Entonces por eso era tan vital la pregunta de qué neumáticos llevan y qué pilotos tengo detrás. Y se lo preguntó 3 o 4 veces y anda que lo entendió. Y le costó medio circuito responder. Y al final, claro, no hay tiempo para decidir. Está gritando, vale, tú decides. Porque ya está la entrada del pit lane y como no hay respuesta, pues a tomar por saco. Entonces eso sí que me pareció terrible, la verdad. Mal pálpito de Carlos Sainz para mí para meter el neumático duro en primera instancia. Y luego la agilidad del equipo Ferrari para tomar decisiones durante Virtual Safety Car y Safety Car absolutamente terrorífica. Así que luego terminó cayendo posiciones enseguida. Cometió un error, tuvo 3 curvas fatídicas que perdió 3 posiciones consecutivas con Albon, con Pérez y con Leclerc.
porque cometió un error en una de las últimas curvas de entrada a meta. Vosotros fijaos la importancia que puede tener cometer un solo error en esta Fórmula 1 tan compacta en la zona de detrás. Porque claro, ya no solo el error y el tiempo que pierdes en esa curva, es que luego viene una recta, casi una curva 1, casi a fondo en carrera hasta que llegues a la frenada. No solamente vas lento en esa zona, sino que has sacrificado tu velocidad durante todo este tramo a fondo. Entonces fíjate lo que puede causar un solo error. Si hubiese sido una mala frenada y luego acompañada de otra curva, a la salida de la otra curva, si la trazas bien, ya no tiene efecto en el resto del circuito. Pero si lo haces en curvas claves, hay curvas donde no puedes fallar. Hay curvas, por ejemplo, como la curva 1 de Bélgica, ahora que lo tendremos reciente porque vendrá dentro de 3 semanas el Gran Premio, no. La semana que viene será Hungría, dentro de 2 semanas será Bélgica. Si fallas, por ejemplo, en la curva 1 de Bélgica, tienes que hacer todo este tramo a fondo, pasar Rousse-Radillon hasta cerrar el primer sector. Si entras con poca velocidad ahí, estás destrozado, pierdes una cantidad de tiempo horrible en esa vuelta. Entonces ahí tuvo un error en el peor punto del circuito, seguramente, y al final hubo 3 que se lo comieron como si nada. Así que terminaron 9º y 10º. Charles Leclerc y Carlos Sainz. La verdad es que terrible. Terrible, porque parecía que iba a ser otra carrera completamente distinta, en cuarta, quinta posición, sin optar al podio, sinceramente, porque estaban lejos de McLaren, pero por lo menos pues, para estar ahí, para estar donde terminó Mercedes, técnicamente. Y habrían estado en un sitio donde si hubiesen parado bajo safety car, pues la vida le podría haber ofrecido la misma oportunidad que a Hamilton, de terminar tercero, por ejemplo. Así que nada, carrera desastrosa para Ferrari, siendo el equipo que menos ha puntuado de todo el Gran Premio de Gran Bretaña. Y a partir de aquí nada más, ya tengo que ir cerrando este blog porque tampoco hay mucho más relevante. De Logan Sargent ya hemos hablado, 12ª posición para Valtteri Bottas, que hemos hablado antes también de que ha hecho muy buena remontada, teniendo en cuenta, 1, el coche que tiene el Alfa Romeo, y 2, teniendo en cuenta la descalificación de la clasificación. Recordaréis que al final de la Q1 este señor se quedó sin combustible y la FIA, después de la clasificación y después de la carrera, te obliga a entregarle mínimo 1 litro de combustible para hacer las inspecciones. Si no le ofreces ese litro, si no te queda combustible, pues no pasas las inspecciones y automáticamente estás descalificado. Por tanto, salió en última posición y terminó ganando 8 posiciones. Gracias a una buena estrategia, buen timing, saliendo con el neumático duro y luego, claro, al alargar su primera parada hasta el safety car, pues al final pudo ganar ya de golpe 6 posiciones y luego otras 2 conforme Stroll recibía la sanción y Gasly abandonaba. Así que muy buen por Valtteri Bottas. 13ª posición para Nico Hülkenberg, que por lo menos pudo terminar la carrera, no como su compañero Kevin Magnussen, que tuvo una avería con la unidad de potencia en clasificación y otra avería más en carrera, entonces mala fortuna para Haas, y Nico Hülkenberg, que tampoco pudo hacer grandes cosas ni siquiera en quali en esta ocasión. Lo del Lance Stroll ya lo hemos comentado en 14ª posición. 15ª posición para Guan Yu Zhou, que tuvo la mala suerte de tener que hacer otra parada en boxes, 3 en total, y fue una parada por seguridad, porque no se vio en la retransmisión, no lo saqué ni siquiera yo en el programa, porque tampoco iba a centrarme en Guan Yu Zhou, pero a Guan Yu Zhou le tuvieron que parar en boxes después de haber hecho su última parada y meter neumático blando. Había pasado 3 vueltas, le pararon en boxes solamente para comprobar los frenos, porque detectaban que algo había equivocado, no le cambiaron las gomas porque lo acababan de hacer, simplemente necesitaban controlar que todo estuviese bien. Entonces con esa parada extra pues cayó más posiciones de lo previsto. Y a partir de aquí tenemos a Yuki Tsunoda, Nick de Vries con los Alfa Tauri, que fueron a 2 paradas, intentaron cosas distintas, no salió ninguna de ellas. Los 2 Alpine luego que terminaron abandonando también. 18ª posición cuenta como clasificado Pierre Gasly, ya que abandonó a 6 vueltas del final de la carrera. Recordemos por esos daños que tenía con Lance Stroll. Podría haber puntuado, podría haber entrado en la zona de puntos, podría haber peleado con los Ferrari en las últimas vueltas, pero al final eso no pudo suceder por lo del Lance Stroll. Y lo dicho, Esteban Ocon, que fue el primero en abandonar tras 9 vueltas por un problema hidráulico. Así que, amigos y amigas, hasta aquí el blog del Gran Premio de Gran Bretaña. Últimamente tenemos cosas a destacar en estos vídeos, hay cosas importantes, entonces me está gustando esta nueva tendencia de las últimas carreras de Fórmula 1. Faltan todavía muchas batallas por delante, falta todavía mucha igualdad, falta más espectáculo en las carreras, en unas carreras que generalmente, a comparación de las de otras temporadas, están siendo un poquito planas, pero por lo menos estas últimas 3 están siendo mejores que las de principio de temporada. Así que espero que esto siga para arriba y que luego cuando lleguemos a circuitos más diferentes, como pueda ser el Hungaroring la semana que viene, pues empecemos a ver algo más movidito, una Fórmula 1 que nos apasione más los domingos. Porque por ahora está siendo una Fórmula 1 que está atrapando al espectador el sábado, pero el domingo cuando llega la carrera no. El sábado todavía es un mundo de oportunidades donde a Red Bull
puede tambalear un poquito, puede hacer la pole en Azerbaiyán Leclerc, termina 48 milésimas en el Red Bull Ring, aquí Norris pole provisional y cómo rugió la grada de Silverstone, eso fue un espectáculo tremendo, cuando llueve tal, no sé qué, la posición de Hülkenberg. Las clasificaciones ahora mismo están siendo las tierras de las oportunidades, pero las carreras están siendo el duro golpe de realidad. Así que espero que a partir de ahora los domingos se empapen un poco más de ese mundo de sueño y de fantasía que tienen alrededor los sábados de clasificación y que tengamos cosas un pelín distintas y que veamos a un Red Bull no ganar una carrera por una vez. Una vez. Solo pido un gran premio donde vea a un Aston Martin, a un Mercedes, a un Ferrari, a un McLaren si hace falta, a Logan Sargent si hace falta ganar un gran premio de Fórmula 1. Solo pido un poquito de variedad. Pero por ahora la Fórmula 1 no nos la da. Veremos si nos lo da el circuito de Hungaroring. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.